Para la audiencia de Alegre con Ayala, ¿quién es? Por la demandada. ¿Y usted quién es? ¿La abogada? La abogada, la aseguradora ¿Y usted? y El demandado. Yo tengo tengo la parte actora, la señora y el abogado. De acuerdo, pasemos por favor a la audiencia. Uno me voy a cruzar por el frente. Tomen el asiento. ¿Tienen un testigo? ¿Sí? Ahí. La parte actora. La parte ¿tiene un actora testigo? tiene un testigo, sí, la señora. Bueno, que pase el testigo también. La señora Méndez. La señora. De acuerdo. Buen día. Buen Buen día. Parte actora, ¿y usted cómo es su nombre? María José Ayala. No, María José De Alegre. José. María José De Alegre. José pasamos a María José. Bueno, Sí, María José. lo De acuerdo. María José Alegre. Muy bien. ¿Y usted, doctora, cómo es su nombre y la matrícula y el carácter, bueno, el patrocinante de la Nancy Vierma, matrícula 53. matrícula? ¿Y usted, señora, cómo es su Yo nombre? soy la demandada, soy Raúla Ayala. Y doctora, ¿y su nombre? Eliana Reina. ¿Y la matrícula? 1437. De acuerdo. Yo soy María Eugenia Quemado, la juez del caso. Vamos a tomar esta audiencia de vista de causa que fue fijada en la causa, en este expediente. Y por lo que vi de las pruebas que usted ofreció, vamos a producir solo la testimonial en esta oportunidad. Perfecto. ¿Es correcto así? El resto de la prueba ya había sido desechada en la preliminar. Perfecto. Y respecto de usted no tenía prueba para ser producida en esta oportunidad procesal. ¿Correcto, doctora? De acuerdo. La testigo, ¿cómo es su nombre, señora? Cristina Méndez. De acuerdo, señora Cristina. Nosotros vamos a tomar esta audiencia, la vamos a filmar, la cámara está ahí con el operador. Cuando responda necesito que abra el micrófono, los abogados del mismo modo. Señora Cristina, usted fue llamada como testigo para declarar en este expediente. Le voy a pedir entonces sus datos. ¿Cómo es su número de documento? Mi DNI 16 394 516. El estado civil, Casada, nacionalidad, Argentina. profesión, ocupación. Ama de casa. De acuerdo, señora. Al haber sido citada como testigo, usted tiene, además de la obligación de venir, porque es una carga pública, también tiene la obligación de declarar con compromiso o juramento que va a decir la verdad. ¿Usted jura que va a decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado? Sí, juro. Le hago saber que para nuestra ley penal el falso testimonio es un delito que se reprime con pena de prisión. ¿Usted lo comprende? Sí. De acuerdo. Le voy a preguntar por las personas que tienen este juicio para saber si los conoce, si tiene algún tipo de relación respecto a ellas. A la señora María José Alegre, que está aquí a mi derecha, a su izquierda sería. ¿Usted la conoce? No. ¿No sabe quién es? No. De acuerdo. ¿Usted conoce a la señora Ayala? Raúl Ayala. ¿Es la señora que está ahí sentada? No. ¿No la conoce? No la conozco. De acuerdo. Usted fue ofrecida como testigo por la parte que reclama, que es la señora María José Alegre. Sí. ¿En qué contexto fue ofrecida como testigo? ¿Usted presenció? Porque yo alguna estaba ahí situación? parada. De acuerdo. Bueno. ¿Usted tiene un interés personal involucrado en este juicio? No. ¿Hay una aseguradora acá? Sí. Sí. De acuerdo. Con la aseguradora, ¿cómo se llama? Escudo Seguro. Ah, estaba en otro rol. Con la aseguradora Escudo Seguros, ¿usted tiene alguna contratación vigente o tuvo o juicio de alguna índole? No. De acuerdo. ¿Y el interés personal ya me dijo que no? No. Bueno, doctora, es su testigo, pero bueno. Señora Méndez, usted le dijo recién a la jueza que estuvo presente cuando dijo recién que el testigo que vio, ¿sí? Sí. ¿Qué fue lo que vio? Si me puede decir cuándo fue, en qué momento. La fecha exacta no me acuerdo, pero sí, yo estaba parada en una esquina. Bueno, vi el accidente de tránsito, entonces después me acerqué y di mis datos. Bien. Y ese accidente de tránsito que usted dice que vio, ¿me puede detallar qué vehículos intervinieron? Concretamente, ¿qué fue lo que usted vio? Lo que yo me acuerdo era que era una moto y después había un auto de color blanco. El auto no me acuerdo el modelo, no sé qué marca era. Y bueno, la moto venía y en el cruce venía también el auto y bueno, y chocaron. Bien, en el momento que la moto venía, ¿ya había cruzado la mitad de la intersección de la otra calle o no? Hay tanto como la mitad de la boca calle, no sé, fue justo en el cruce. Bien. ¿Puede decirme la persona que venía en la moto si venía con algún casco? ¿Qué traía puesto? El casco yo me acuerdo después porque
cuando se cayó, lo vi tirado. En el momento del choque lo tenía puesto, la verdad que no presté atención. Bien. ¿Recuerda las calles, señora? ¿En qué lugar ocurrió? No, las calles exactas, una me acuerdo que era Avenida del Trabajador, la otra no me acuerdo. Bien. ¿Me puede decir quién venía por la Avenida del Trabajador? El coche. El coche venía por la Avenida del Trabajador. Cuando se produce el impacto, ¿usted ve cómo se produce el impacto? ¿Quién es el que impacta a quién? El coche impactó a la moto. Bien. ¿Y qué pasó después? Y bueno, después las chicas cayeron y se llamó a la ambulancia. Parece ser que estaban muy lastimadas porque se llevaron al hospital. Bien. El coche que usted dijo que impactó, ¿cuántas personas venían? ¿Vio usted quién bajaba? No, vi que bajaba una señora, pero unas cuantas personas adentro. No me fijaba. Usted dijo que vio las personas que estaban, la chica que había caído, ¿no? ¿Qué es lo que vio cuando llegó a la ambulancia? Y que se quejaba mucho de dolor, que le dolía el brazo y la pierna o algo así, decía. Que tenía mucho dolor, así que hubo alguien que dijo también que no las tocaran para que las dejaran así hasta que llegara la ambulancia y las atendiera. No más que Doctora, ¿va a interrogar? Sí. Señora, usted dijo que no conocía, acá al responder las generales de la ley, que no conocía. Sin embargo, en su declaración, usted refirió haber entregado datos suyos. ¿A quién entregó esos datos? Y a la policía cuando llegó, Ah, sí. O sea que no tuvo contacto previo con la actor. Bien. ¿Recuerda usted si era de día o de noche al momento del no, era de accidente? noche. Bien. ¿Recuerda usted si la moto tenía las luces No, reglamentarias? no, porque yo no estaba frente a la moto. Bien, no recuerdo. Bien, ¿me puede decir la dirección de los vehículos? El auto, usted nos dijo en su declaración que circulaba por la avenida del ¿El sentido de Trabajador. circulación refiere, doctora? El sentido de circulación. A ver, sí, el auto venía por la Avenida del Trabajador, sería como del Río a La Barra. ¿Al norte? La Barra es el norte para nosotros. Claro, del sur a norte. Avenida del Trabajador, ajá. De sur a acá. Está bien, está bien. Para mí era todo ficticio. yo estaba buscando la intersección de las calles. Bien, bueno, tengo en cuenta eso. Y la moto circulaba Y, ¿sentido de circulación? y el auto iba para allá, digamos, y la moto venía así. Bien. Muy bien. Sería de Cipolletti a Plotier. Bien. Respecto de los daños, usted vio que las actoras se quejaban de dolor. ¿Pudo ver algo más? No, vi eso, que se cayeron, que estaban lastimadas y que tenían mucho dolor. Bien. Se quejaban. ¿Usted podría estimar la velocidad? ¿O usted vio a que se conducía uno y otro vehículo? ¿Podría estimarla? ¿Qué está haciendo la doctora? Si puede estimar velocidad a la que... Y para mí los dos venían Que se conecta rápido. Plotier, dijo la moto. ¿De Cipolletti a De Plotier? Cipolletti a Plotier, dijo la moto. Me cambiaste la dirección. Yo venía por la derecha. Bien. ¿Cuántas personas iban arriba de la moto? Eran dos chicos. Eran dos chicas. Bueno, no tengo más preguntas. Dos chicas. ¿De acuerdo? ¿Doctora, nos interroga? No, está bien. No, sí. ¿Vio usted el gráfico que hizo la doctora? El gráfico que usted pregunta, es el que hice con la programación que me dio acá la doctora, gracias, de cómo estaban, según su declaración, cómo circulaba la moto y cómo circulaba el auto. ¿Es correcto eso, señor?
Sí, Vale. Eso que vos lo corroboras. sí. Bien, perfecto. No más. ¿No va a preguntar más? Bueno, no tenemos más testigos. No tenemos más. Entonces la vamos a desocupar, tiene que firmarnos la planilla. Acérquese, por favor, fírmame la planilla. Si necesita constancia, tiene que ir a la ventanilla donde se anunció Bueno, y se puede retirar. aclaro, ¿la firma? No necesita aclarar. Desocupamos a la testigo. ¿Son sus consultoras, doctora? No. Hay mucha informalidad, doctora, disculpe. Desocupamos a la testigo. Desocupamos a la testigo. Se puede retirar, gracias por venir. Muchas gracias. Siguiendo entonces con la audiencia de vista de causa, en virtud que ya no hay más prueba pendiente de producción, pondríamos entonces los autos para alegar. No sé si usted está preparada, doctora, y usted necesita que le demos unos minutos. No, está bien. De acuerdo. Bueno, doctora, usted es parte actora. Bueno, su señoría, las partes presentes, conforme lo ha dicho la testigo, entiendo que ha quedado debidamente acreditado que el día del incidente, que si bien la señora no puede precisar la fecha correctamente, tenemos que mi cliente iba conduciendo una moto y que tenía prioridad de paso. De acuerdo al croquis ilustrativo que muy bien ha dibujado vuestra señoría, la señora José Alegre iba en la moto en dirección, como dijo la testigo, desde Cipolletti a Plotier, lo que significa que iba por la derecha y tenía prioridad de paso. El auto blanco, que lo calificó, lo distinguió de esa manera, iba de dirección sur-norte, por lo tanto, primero que tendría que haber esperado que pase la moto, porque tenía prioridad el motociclista, y además es muy importante el tema del impacto, ¿sí? Porque vemos que si el vehículo impactó, significa que la moto ya iba cruzando la otra calle, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas reglas en cuanto a cómo se ha producido el hecho en sí, entiendo que le asiste razón a la señora en hacer el reclamo. Entiendo que se han acreditado los factores, los presupuestos de la responsabilidad civil, no solamente el hecho, el acto, sino también el factor de atribución, tanto subjetivo como objetivo. Subjetivo desde el punto de vista de la culpa, por cuanto vemos que tenía prioridad de paso, y objetivo en cuanto a la teoría del riesgo creado. El que va conduciendo un vehículo sabemos que tiene que tener mayor cuidado y mayor previsión en el momento del manejo. Teniendo en cuenta también los otros presupuestos de la responsabilidad civil, como es el tema del daño, claramente dijo la testigo que había caído y que la vio que estaba lastimada, que estaba lesionada, por lo tanto tuvo que venir la ambulancia. Si bien no pudo precisarlo, de la prueba documental que se ha adjuntado y de la historia clínica que se hace agregó en el expediente que consta, obra claramente que ese día fue asistido en el sanatorio Plaza Winkle, en el sanatorio de aquí de Neuquén, y que efectivamente la señora presentaba daños, fracturas en su rodilla, por lo tanto... Tengo la cicatriz, yo la puedo mostrar si quiere, doctora. No necesita mostrarlo, ya se lo mostró al perito médico. Y el perito médico también ha acreditado la relación de causalidad, ¿sí? Que eso es muy importante, se acreditó la relación de causalidad entre el hecho y el daño producido. Por lo tanto, considero que al haberse configurado el presupuesto de la responsabilidad civil, sobre todo el tema del daño, pido que se haga lugar a la demanda, no solamente al lucro cesante, por el daño que ha sufrido ella, sino también el daño moral, porque bueno, estuvo bastante mal durante muchísimo tiempo, con mucha angustia y con miedo para salir a la calle. Quedando criterio de vuestra señoría determinar en definitiva el monto que considera adecuado de acuerdo a lo que se está requiriendo. Doctora Reina. Sí, mire, doctora, yo creo que surge plenamente acreditada la excelente responsabilidad culpa de la víctima, por cuando conforme surge de la pericial, la moto se conducía sin luces, quiso transponer una vía de doble circulación que, contrariamente a lo firmado por la testigo, no sigue los puntos cardinales indicados, sino que la avenida de Trabajador va desde oeste hacia el este y de este a oeste, según sea la vía que tomemos, con lo cual pido no tenga en cuenta el testimonio que acabamos de escuchar porque no se corresponde con la verdad de la condición. Por otro lado, respecto al daño, en el caso que usted
estime que no se encuentra acreditada el eximente de responsabilidad. También surge acreditado, el exceso de velocidad con que cuando se conducía la moto. No surgen acreditados los ingresos invocados en la demanda. En todo caso, oportunamente, si usted corresponde que no está acreditada el eximente, solicito se aplique la fórmula por salario mínimo vital y móvil como es una bien. El perito no. Acá, disculpe, estoy hablando con por otro lado, finalmente, de la pericia médica no surge acreditada incapacidad alguna del acto. De acuerdo. En virtud que en la causa no hay vistas pendientes ni ninguna situación de minoría que tengamos que atender, damos entonces por concluido la etapa probatoria. De hecho, ya lo tenía hecho antes, porque estaba alegando, y entonces decreto el auto para sentencia. ¿De acuerdo? Firmamos entonces el acta y ya entonces terminamos la audiencia. Medio charleta las cosas. Sí. El testigo se fue sin firmar. ¿No se firmé? Estamos hablando nosotros. Por eso lo dije que se fue Fue el momento de la consulta. Sí, fue el momento de que estábamos charlando de la consulta. ¿Alguna pregunta? ¿El juramento no se hace de pie o no? Nosotros sí. Yo lo hacía, mucho tiempo lo hice de pie. Y un día no lo hice más. ¿Por qué va a ser de pie? Yo pensé que hay distintos estilos. Por ejemplo, yo llego, ya está la gente, y lo primero que hago es saludar a todos con la mano, dar con un beso, como le da, muchas gracias por venir, sobre todo a la gente que viene Sobre a todo a las del partes. Estado. Y presentarte, soy la jueza. Soy la jueza de la casa, muchas gracias Esta por se venir. presentó, Cuando hacen el derecho al testigo, también le digo, muchas gracias por venir, tome asiento, le van a hacer unas preguntas, usted siempre me mira a mí para contestar, porque me estoy mirando si la abogada es una Sí, y la forma que le explico el testigo, que por eso no le dije nada. Pero sí, generalmente están atrás. Sí, los claro, abogados. estaba puesto, sí, por eso, atrás. para que No lo dije vean. nada, pero yo lo hubiera puesto más adelante. Sí, pero o sea, hay distintos estilos, no está ni bien ni mal. Pero quizás hace sentir mejor a la parte actora y a la parte demandada que cuando tenemos los saludemos, digamos que somos después de la causa, que son distintos estilos. Eso también está bien. En el caso mío, que no les puedo convencer todavía a mis colegas, yo tengo la idea de que si el testigo, si alguien te está hablando de atrás, a mí me molesta bastante, ¿no? Entonces es incómodo. Y como ahora está filmado, primero que uno está atento, lo está mirando. Si alguno le llegara a hacer una cara, un gesto, una cosa, lo mirás en el acto, pero además te quedó en la filmación, o sea. Entonces a mí me parece que una ubicación, yo trato de armar en la sala mía de allá, más o menos, no tan lindo como esto, porque tenemos que reacomodar por la filmación, pero que el testigo mire a las partes, o sea, que el que lo esté interrogando, él pueda mirarlo. Comparto, yo sostengo lo mismo. La práctica de sentar al abogado atrás del testigo es una precaución que se ha tenido que ir tomando porque el que toma la audiencia no es el juez, no tiene autoridad y además está tuteando. No es una audiencia, es alguien que no está mirando. Entonces es una cosa que deriva de una serie de vicios y es un círculo vicioso que nos lleva a un intercambio con una persona que te habla en la nuca. Escucha así, o sea que. No, muchas veces se dan cuenta. Siendo testigo, estoy sentado acá, tengo personas que no sé ni quiénes son, porque viste que están nervioso, como lo actuó la pública. No, pero Alejandro, vos dijiste que no hay ninguna necesidad. El juez mira y el video registra. Claro. Nosotros hacemos así, en mi juzgado, hay una sala chiquita y una grande, en la que podemos grande, está puesto el escritorio acá, hay dos mesitas para actora y demandado y el testigo está al costado. O sea, el testigo está puesto así. Entonces, de esa manera, al testigo no le hablan de atrás y el testigo me puede mirar a mí para contestarme sin tener que darle la espalda a nadie. Y nos ha servido y nos ha sido muy útil. Pero ya les digo que es una cuestión de ubicación técnica. Pero sí, mejor de que el testigo pueda ver a alguien. Claro. Las partes, a la jueza, ¿no? La sala de justicia que yo tengo es tan estrecha, tan angostita,
Bueno, esa ya es una problema. Eso es un problema del lugar. Lo ideal sería esto. Yo me como Lo otro que yo haría, en realidad, mi funcionario dice que parece un confesionario, porque en realidad está el escritorio con la PC, ¿no es cierto?, donde registra la audiencia y todo, él la está operando, y yo me siento como al lado, así, ¿viste? Y ahí en un escritorio así, el testigo y las partes allá. O sea que en realidad yo quedo como medio, lo miro de costado, quedo media cerca, te tengo que decir, ¿no? Pero bueno, acomodamos un poco los micrófonos y ya está, porque el tema es que se puede acomodar de cualquier forma, el tema es ubicar la filmación en el caso de eso. O sea, la filmadora está para que tome el ángulo que se vea todo. A mí, por ejemplo, me han servido cosas que, bueno, hoy esto es un roleplay, pero primero, yo entro y espero a la gente adentro de la sala, ¿no? Saludo, como dice Silvana, y tengo un auxiliar, que es el que videograba la audiencia, que es el que pregunta por las generales de la ley, el que le pide los datos, etc. Y además, que le dice a la testigo quiénes somos todos los que estamos. A mí no me gusta eso de que entra la testigo y no sabe quién está sentado ahí, quién está... Entonces le explica, mire, usted ha sido citado a comparecer en esta causa, está la parte actora con el patrocinio de la doctora fulanito, está la parte demandada, y con eso más o menos relajamos y ya se siente por lo menos más cómodo, me da la sensación, es una experiencia nada más. Eso me parece que, y después al finalizar la audiencia, que Fabiana también lo hace, siempre pensando en la parte, conoce derecho, además de agradecerles que han venido a la audiencia, decirle, usted tiene una fecha probable de sentencia de acá hasta tal día. Eso es muy entonces importante. va sabiendo que la le audiencia puede tiene que dictar la terminar, sentencia. claro, sabiendo qué Con va a el pasar cierre. y cuándo. Así sea, mire, falta la pericia, la van a tener Vamos dentro de 20 días, después va a pasar esto, calcule que para tal época va a tener sentencia. Sí. Exacto. O Y no al podemos testigo, llamar a cuando un- se va, decirle, le agradezco mucho que haya venido, es muy importante que usted haya cumplido con esta carga, o sea, como que le doramos un poco la píldora, pero para que se sienta también, porque a veces el testigo viene, está media hora esperando, entre que llega, se emociona, lo que sea, y declara 4 minutos. Y en 4 minutos está en su casa. Entonces, bueno, le decimos muchas gracias por venir, le agradezco mucho el cumplimiento de la carga. No me dijeron nada. Un certificado No, de sí, trabajo, cambió el todas esas criterio. cosas. Lo que nos dijo Héctor es que son usuarios, que cambiemos el criterio y la gente está abajo, o sea que También lo hacemos con las partes, o sea, hacemos lo mismo con la parte. Ha sido muy importante que usted venga, que haya participado de esto, muchísimas gracias, y se va. Y tratamos, como dijo Héctor y Silvana recién, de decirle, por ejemplo, yo siempre les digo, y hasta en tono medio jocoso, mire, si a mí no me pasa algo, no me pisa un auto o algo, la fecha de su sentencia va a ser el 7 de agosto. Entonces, de esa manera, ya saben, a los abogados no les gusta mucho que se los digamos, porque los abogados, ustedes saben que manejan la información con el cliente de otra forma, pero el cliente se va chocho, porque ya sabe qué día le va a decir máximo. No llegamos con las impugnaciones de los peritos, entonces el procedimiento va a ser este. Vamos a traslado, va a contestar, vamos a poner paralela y de ahí vamos a hacer una autopsia. O sea, le explicamos cómo va a ¿Cómo seguir. va a Darle seguir? más a la parte que al abogado. Exactamente. El abogado sabe. Cuando Sí. termina la audiencia que se produjo toda la prueba, ¿no dicen se clausura el periodo probatorio? Ah, Sí, eso eso no lo dijo, ella lo dijo. Ella lo dijo, Ella lo Lo dijo. dije a la clausura el Sí. periodo probatorio quedando grabada Antes. la litis entre parte actora, señora María Alejandra Alegre, y parte demandada. No tan formalmente decimos, en este estado se clausura el periodo probatorio. ¿Quieren las partes un cuarto intermedio de 5 o 10 minutos para preparar sus alegatos? Entonces ahí te dicen sí. Bueno, perfecto, llamamos al cuarto intermedio, se vuelve a abrir la audiencia a los 10 minutos. Y lo otro que es muy importante es que tenemos todo sobre el escritorio. Yo arriba del escritorio tengo Código Civil, Código Procesal, Protocolo y además tengo el expediente y todos los AM. Entonces, les decimos a los abogados, está a disposición de ustedes todo lo que haga falta de código, bla, bla, se vienen, los buscan y todo. No debería ser así. No, El pero está abogado bien. debería ir con sus Claro, materiales.
en esta etapa de transición está bueno. admito el rol tutelar. El abogado tiene que traer sus propias cosas. Está bien, pero... Y lo que no hay que olvidarse es que antes de empezar la audiencia siempre vamos a tratar de conciliar. En la preliminar y en la final. Lo primero tratar de conciliar. Eso fue lo que... Es más, si el abogado me hace un alegato, a mí me conviene también. No digo que no afecta, pero debemos acostumbrar a los abogados gradualmente, así como el juez se preparó, conoce la causa, lleva los materiales, lleva el expediente, lleva el código. Sí. Usted venga, tráigase sus materiales, su teoría de caso, sus apuntes, su cuadro relacionando pruebas con hechos. Está bien, no, esto... En un caso que te pide el expediente porque necesita mirarlo para poder hacer el aviso. Eventualmente sí, pero si es un escrito que presentó él. Ah, ¿Me lo tiene que pedir a mí? Todo sale del expediente. Ya lo sé, Escúchenme. Está Está muy bien, no estoy diciendo que no, sobre todo al inicio. Pero quiero decir que esto no es el punto de llegada. Este es un momento en la transición hacia la verdadera oralidad. Porque en la verdadera oralidad el abogado tiene que venir el doble de preparado que el juez. Porque a él le importa mucho más que al juez. Porque si no, vemos esas audiencias en las cuales el abogado llega, se sienta, pregunta al juez, quiere preguntar más, no. ¿Y qué quiere hacer? No, es que ese decido. abogado no te pide el expediente. Claro. El abogado que te pide el expediente es el abogado que quiere hacer un buen alegato. Entonces el abogado que te dice, doctora, me facilita el expediente, vos me facilitas, entonces te dice, afocas tanto, la informativa dijo tal cosa. Afocas tanto ahora la pericial que dice tal cosa. El abogado que no sabe hablar, se supone que eso ya lo tiene Los claro. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tiene que administrar el proceso sobre la pata es lo que... Además lo trae. A ver, vamos a ser claros, no es un problema de que a uno le moleste o no. te voy a juzgar y vamos a hacer eso. No, pero yo estoy defendiendo, yo lo que estoy diciendo es que... Yo estoy pensando en otra cosa, no tenemos tradición de audiencias orales. No tenemos tradición de audiencias orales, fíjense que hasta no sabemos qué hago, lo saludo, no lo saludo, entro primero, entro después, es lo mismo, no es lo mismo. Los abogados que, por lo menos nosotros acá estamos reflexionando, los abogados van a venir sin reflexionar nada. Lo que les quiero decir es que ustedes acostumbren, guíen a los abogados hacia su rol más pleno. El rol más pleno es el abogado que llega, trae todo lo que necesita, está preparado, revisó el expediente. Ese es el futuro, no son las audiencias ni del 2019 ni del 2020, pero hacia allá vamos. No creamos que el punto de llegada es usted venga, yo le doy todo, porque de alguna manera uno empieza a malacostumbrarlo, fomentar que la dejadez, es decir, el abogado que venía en paracaídas a una audiencia de testigo y agarraba el expediente y lo miraba, esto es algo inaceptable en esta dinámica, porque ¿qué pasaba? Esa audiencia era irrelevante, no importaba nada, pero al abogado no le importaba nada, capaz que iba a otro abogado, che, cubrime que hay una audiencia de testigo, ¿qué hago? Nada, fíjate que no pasa nada. Y venía alguien que ni conocía el caso. Esta es una audiencia de verdad, con jueces de verdad, donde se produce la prueba de verdad, hay que cambiar el chip. Entonces lo que les digo es, vayan haciendo que de a poco los abogados van a caer al principio, como yo les digo, en paracaídas. Y más vale que le presten el expediente porque si no, tienen indefensión absoluta. Pero gradualmente tienen que ir pensando que no es el punto de llegada, sino el punto de partida. Esa actitud que manifestaba recién ella, ¿cómo es tu nombre? Fabiana. Fabiana, me parece excelente esa actitud de saludar los clientes. Es Claro. fundamental. Nosotros ya vemos abogados como quiere Víctor. Hay abogados que vienen con la ficha, con la notebook, con toda la prueba agregada. Pero ¿qué nos pasa todavía? Y, por ejemplo, llega el abogado a la audiencia y no ha podido ver una AEB. ¿Por qué? Porque la AEB llegó el día antes. Bueno, Entonces, ahí sí. estamos para suplir esas cosas. Sí. Los buenos abogados vienen. Yo escuchaba alegatos. El otro día me tocó un alegato que yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a ir en contra de este señor? Porque realmente era impecable y se están preparando. Por supuesto que también están los paracaidistas, seguro, y también están los que no vienen, ¿eh? Hemos tenido muchos abogados que no vienen a la audiencia de juicio, sobre todo abogados de la parte demandada de las compañías de seguro. Pero bueno, yo lo que quiero demostrarles es que nosotros en el juzgado queremos estar predispuestos a ayudar a lo que haga falta para que esto salga de la mejor manera posible. Para que los abogados no estén en contra, porque si Claro, que es difícil establecer un poco los abogados que fácil es no. Para sumarlo.
igual se suman solos. Me quedé con la primera parte que habíamos visto del protocolo, que era lo de ver la conciliación. Que Sí, pasó. eso En la preliminar, Solo- en la de vista causa, lo primero Claro. es que tratemos de conciliar. Ahí, pues justo estaba la cámara, pero en ese momento pueden decir no grabar en la parte de Claro. conciliación por el tema de confidencialidad y lo decís y después una vez que logran la conciliación, Sí, prende eso la cámara y estaba empieza. mirando justo eso. Por eso lo que decía Fabián, quizás de tener el protocolo en las primeras audiencias le va a venir bien porque es un Sí. checklist Sí, de un las checklist. cosas. Claro, algunos jueces tienen un checklist. Sí, sí. Claro. Tal cosa. y tal Nosotros cosa. lo Conciliamos, Sí, nosotros claro. digamos, después, Está bien. explicarle el procedimiento, después. Explicar el procedimiento, claro. Y Claro, después sí, lo de como pasos. lo de la pizarra, que lo pensaba en realidad más bien Marijena para que la dibuje el testigo. Que la dibuje el testigo, No eso vos. también te iba a decir yo. No sé, Yo te entendés, porque yo lo estaba haciendo acá. Yo lo vi que lo habías hecho, pero cuando vi que el testigo estaba, que si iba de acá o de allá. Que si de norte, que si Claro, sur, que me si de parecía- acá, de bajo al alto. Esto que la nosotros lo cumple. tenemos en la sala de Sí, nosotros tenemos también. Bueno, Nosotros me testigos. parece. Pero como yo lo estaba haciendo, yo No. cuando me hiciste decir que pensarás que lo tengo que hacer para No, como justo estaba. Obviamente debería quedar filmado. Hay que Sí, poner sí. la pizarra en un Sí, lugar que sí, quede grabado. sí. Pero además, ¿sabés qué está bueno? La María misma Eugenia? pizarra, O a todos, una te digo a vos en hojita, general. la hojita la agregamos. Que el testigo Para mostrar a la dibuje, nosotros le sacamos una foto y las agregamos en muchísimos casos. Está bueno que el testigo dibuje y decirle al testigo, bueno, usted dibujó esto, dígame dónde estaba usted parado. ¿Me entendés? Entonces el testigo empieza a... Entonces, estaba parado acá. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba parado ahí? Porque estaba esperando el colectivo o porque iba a cruzar esta calle para allá. ¿Y había semáforo? ¿Por qué estaba parado? ¿Estaba esperando el semáforo? O sea, esto te sirve para ir un poco más allá con el tema del testigo. Otra cosa, eso, para que esté el abogado. Que Claro. usted veía el Debería, semáforo, claro. usted está A ver, así, ahí en el mediano plazo, el abogado tiene que ir con la teoría del caso. Al pero inicio si no lo van- hace, No, al inicio lo van a suplir los Sí. jueces, pero también tengan presente, yo estoy a favor de la teoría del juez, que el día que venga un abogado con una teoría del caso y diga, no, Sí. mire, yo lo quiero interrogar primero, Sí. quiero No va a denle la derecha, digamos. perfecto, hay que apoyarlo. Pero cuando vos ves que no lo hace, por ejemplo, yo acá, parte demandada, cuando estaba declarando de la parte actora, yo me hubiera puesto 2 o 3 preguntas. Sí, seguras yo que varias veces estaba la miré a haciendo. ella. Yo me llamó la atención que se quedara tan callada. Información de calidad, la información Claro, tiene que entrar. yo me hubiera opuesto. No puede ser, no, Sí, en realidad yo por eso siempre, cuando veo que hay el motivo de la oposición, siempre miro al abogado a ver si me está mirando. Claro. Y la miré, 2 veces te miré y no dijo nada. Yo No, sé, yo tampoco, no voy a generar una oposición que no genera el Sí, abogado. Pero si advierto que va a generar una oposición y que vamos a tener un incidente en la audiencia, intervengo con yo. Mire, ¿por qué no se fija la pregunta? Divídamela en una, para que hicieron 2 preguntas, divídamela en una sola, para evitarnos el incidente y el tiempo del incidente. Bueno, Bueno. Un muchísimas aplauso gracias. acá. A los actores, eran más actores que público. Bien, vamos al último tema del taller. Está Andrea Cabuso, ya lo hablamos Andrea, de planificación. Ajá. Algo que lo confunda. Rodolfo Martínez, de informática, para los mismos efectos, para cualquier duda que haya Bien, con el sistema, bien. dónde sacar, dónde van y tal. Bueno. Y Mariela, claro que. Eso vamos a ir hacia el final, porque ¿cuál es la idea de esta última presentación? Redondear con el último componente original de la propuesta de oralidad efectiva, que ya lo mencionamos ayer, que es medir con indicadores lo que está pasando todo el tiempo y ponernos metas, es decir, pretendemos que pase tal cosa y tratar de lograrlo, obviamente, ¿no? Por lo tanto, yo voy a hacer una exposición de indicadores y después vamos a tomarnos unos minutos para que ustedes completen una planilla con metas y ahí vamos a conversar luego cómo vamos a hacer para registrar esos datos. ¿Se entiende? La idea no es que ustedes tengan que, salvo algún pequeño esfuerzo de, por ejemplo, la toma de encuestas, que ahora vamos a conversar, es un tema muy importante, no tengan que hacer balotes ni estar contando nada por el estilo, ¿no? Pero esto va a requerir a lo mejor, Carla, después que converse con, bueno, de la oficina judicial, ya está Mariela, no te veo atrás de la columna, pero en cada juzgado con los secretarios para asegurarse que registren las cosas. Acá les voy a hacer una profecía. Cuando nos volvamos a ver en 2, 3, 4 meses,
les vamos a decir, miren los datos, y no es cierto, ese dato no es cierto, todos me lo van a decir, y la culpa es de alguien malévolo. Primero van a decir, ¿de dónde sacaste eso, Héctor? Como si yo lo hubiera ido a buscar a algún lado malévolamente, es decir, me lo dieron los de informática. La culpa va a ser de los de informática en ese segundo momento, hasta que nos demos cuenta que lo que va a haber pasado es que ellos sacaron lo que estaba en el sistema y la única culpa es que no está cargado. O mal. O mal cargado. Si no, Fabiana, ¿por qué hiciste 2 audiencias y no 15? Yo hice 15, pero ¿cómo 2? ¿Qué me decís? Y hay que cargar las 2. Entonces, la comodidad del sistema informático de que todo salga del sistema tiene como contracara que hay que cargarlo. Lo que no está en el sistema no existe. ¿De acuerdo? Entonces, anótenlo, lo que ya tenemos el inicio de nuestra próxima reunión. Pautado. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto ayer, ¿no? En el inicio, de esta cuestión ideológica, que la calidad en la gestión pública debe medirse y hay que medir si satisfacemos necesidades y expectativas de los ciudadanos y tener metas. Esto significa que vamos a medir esto, ¿de acuerdo? Y vamos a poner metas, porque vamos a medir la calidad. La gran ventaja es que podemos definir nosotros la meta. ¿Se entiende? No es que viene alguien de afuera y dice, no, mire, usted jueza debe tal métrica. No, lo vamos a decidir nosotros. Pero bueno, vamos a poner metas factibles, pero desafiantes. ¿De acuerdo? Es decir, que nos hagan mejorar lo que hacemos hoy en día. La herramienta y el centro de esta última conversación son los indicadores. Que nos permiten conocer una situación haciendo una reducción. Claramente, de mi auto, yo tengo un auto, no toda la información es la cantidad de combustible que tengo. ¿Entiende? Es mucho más que eso mi auto, y es más lindo que el indicador de combustible, pero uso un indicador para saber si tengo que ir o no a la estación de servicio. Bueno, los indicadores, además, como mi indicador de combustible, me indica una conducta deseable. Si yo veo que me baja la parte roja, el indicador de combustible, voy a la estación de servicio a cargar. Esto mismo les debe suceder a ustedes. Esta es la idea de las por cuales vamos a usar indicadores. Y para que el indicador funcione y no sea un mero dato estadístico, tengo que tener una meta contra la que compararlo y una decisión que tomar. El dato estadístico es algo un poco menos que el indicador, algo más lavado. Yo le digo, entraron 7.000 causas en la provincia. Y dice, qué bueno. Y resolvimos 3.200. ¿Nos lleva alguna acción la estadística por sí mismo? No. En cambio, el indicador, como van a ver, me va a decir para qué me sirve medirlo, qué decisión puedo tomar y lo voy a comparar contra un resultado. O si yo les digo, a ver, mi puntualidad, tenemos que terminar a las 13 y terminamos a las 14, no es lo mismo que si digo vamos a terminar a alguna hora. Desgraciadamente en el Poder Judicial estamos muy acostumbrados a cuánto va a durar el proceso, lo que lleve el periodo probatorio, lo que tarden las partes, cuándo voy a dictar sentencia, cuando pueda, y cuándo va a pasar tal cosa, cuando suceda. Es decir, lo contrario de vivir con metas atadas a resultados, vinculadas a indicadores. Entonces, de cada indicador tenemos que saber a qué objetivo se vincula, qué decisión puedo tomar, y la idea es tener pocos, no marearnos. Vamos a tener 10 o 12, que ahora en un ratito les repartimos ya la lista de los 10 o 12 que vamos a manejar. Son los mismos que manejamos en todas las jurisdicciones, y eso también además nos permite ver cómo estamos en relación a otras jurisdicciones. A veces hay restricciones normativas que obligan a que alguien tarde más que otro, pero bueno, y eso nos llevará a cambiar esas restricciones normativas, etc. ¿Tienen presente esto? ¿Lo tienen anotado todo? ¿Lo pueden buscar, por favor? Porque lo vamos a usar en el ejercicio. Como además distintos juzgados tienen distintas cantidades de audiencia, necesitamos tener ese número diferencial. Y vos, Martín, vas a ir tomando nota en general del documento de metas. Sí. Y así cuando terminamos, la intención es elevar al Tribunal Superior no solo el protocolo,
qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, sino qué resultado pretendemos lograr, las metas. ¿Se entiende esto? Que además es una herramienta de comunicación mucho más potente con la sociedad. Pensamos hacer esto para lograr esto. Si alguien tiene una mejor manera de lograr esta meta, bienvenido sea, no hay problema. Se trata de lograr estos resultados. Bueno, ténganlo a mano entonces cada uno este dato. ¿Cuántas audiencias por tipo va a tomar cada juzgado por mes? Ténganlo a mano, que ahora enseguida se los voy a preguntar. Sale de la planilla que trabajamos ayer, pero no números. No se olvidaron ya, ¿no? Bien. Los indicadores son 4 grupos de indicadores. Indicadores de audiencias, indicadores de tasa de conciliación, indicadores de tiempo e indicadores de satisfacción de usuarios. Tal vez los más novedosos van a ser los de satisfacción de usuarios, pero ahora que vamos a tener audiencias y vamos a tener a los usuarios en las audiencias, es clave preguntarles y preguntarles de manera sistemática, más allá de lo anecdótico o un abrazo como le han dado alguna vez con Pablo. Tener información sistemática. Bien, vamos con los indicadores de audiencias. ¿Qué es la información que tenemos como línea de base? Perdón, antes de ir a los indicadores de audiencia. Estos son los únicos 2 indicadores que tenemos de línea de base. Bueno, son los tiempos. Días corridos de inicio a fin, en ordinarios y sumarios tenemos estos datos que surgen del sistema. ¿Entiendo? Es lo que surge del sistema. De inicio a sentencia. En promedio, quiere decir que hay procesos más cortos, procesos más largos. 1620, estamos hablando de 4 años y algo. ¿Eso es primera instancia? Primera instancia, inicio y resolución de primera instancia. Y duración de la etapa probatoria, poco menos de 3 años en los ordinarios y poco más de 2 años en los sumarios. De la etapa probatoria, ¿no? Digo para que sepamos de dónde venimos y dónde estamos parados como línea de base. Obviamente de encuestas no tenemos indicadores, de audiencias como algunos tomaban y otros 2 no tenemos indicadores, y de conciliación tampoco teníamos una forma de resolución para sacar. Claro, y la tasa de conciliación, debe haber mucha conciliación de la que no se enteran porque se abandona el expediente, pero no tenemos el dato para comparar. Bien, estos son los 12 indicadores que les proponemos usar. En la lista están los 12, ¿no? ¿Se las podemos repartir? Sí, no son 12 para 14, porque las audiencias son de satisfacción son 2. Claro, esto se pueden abrir. Fíjense que la satisfacción de usuarios es una encuesta, la de abogados es otra, y son diferentes las encuestas en las 2 audiencias. Salto al final. En la lista de causa le podemos preguntar a la parte, a la persona, qué opina de la duración del proceso. Porque ya se está cerrando el periodo probatorio, ustedes dicen voy a dictar sentencia el 7 de agosto. ¿Se acuerdan que decíamos? Bueno, ¿qué opina de la duración de su proceso ahora que sabe cuándo va a terminar? ¿Perdón? ¿Cómo? No, el juez no. No, el juez no. No, el juez no. ¿Cómo hacemos en Mendoza? ¿Cómo hacíamos nosotros? Terminaba la audiencia y les decíamos que estábamos siendo evaluados por Justicia 2020 para ver cómo funcionaba este sistema y que la encuesta es totalmente anónima, pueden poner lo que quieran y que no nos afecta nada a nosotros. Y entonces el auxiliar se los da obligado. El auxiliar, una persona de la oficina judicial, les da unos papelitos con una lapicera. Me parece mal a mí la idea de la encuesta, creo que en algún momento María Eugenia, no sé si la llegaste implementando. Yo encuestaba lo hacía y me parece que está piola. Lo que no me parece para nada a mí, personal, es que yo, que acabo de actuar como juez, con una persona que te viene con una actitud que en general, además que uno sea llano y hablo así como estoy hablando con vos, yo a mí le pregunto a ver qué te pareció. No, pero no dice. Vos me acabas de decir que sí, saliste, pero el mismo juez le pregunta. Te dije que no, varias veces.
No. Lo ideal es que lo haga un empleado de la oficina judicial a la salida con una caja de zapatos donde la deja. A mí me parece mejor que lo haga un tercero. Si no hay nadie, está sola en el mundo, bueno, decir, bueno, por favor, cierre completamente y déjelo. Pero no es la idea. Bien. Fíjense, indicadores de audiencias, indicadores de conciliación, indicadores de tiempo, indicadores de satisfacción. Los 4 grupos de indicadores. Estos son los que entendemos, atributos que hay que medir. No hay oralidad sin audiencias. Esto mejora la calidad de las resoluciones, hay más conciliaciones y vemos cómo vamos trabajando y qué resultados tenemos. Ahora explico la diferencia. Este es un indicador de proceso de trabajo fundamental, cuánto estamos tardando. Y este es un indicador final, el usuario, para el cual existe la justicia, para el cual se financia el presupuesto del Poder Judicial, se crean estos cargos, se crean estos procesos y estas leyes, ¿le sirve o no le sirve? ¿Está satisfecho o no? Con la gran ventaja, que ya lo vamos a ver, que la gente está satisfecha y que esto ayuda mucho a la autoestima y a poder distinguir lo que es una crítica a los jueces federales de no sé dónde y a los jueces civiles de Neuquén o de Chosmalal o donde sea, que uno puede decir, no, mira, en mi juzgado la gente con la que yo trabajo dice eso, ¿no? Esto también me parece valioso a nivel personal. Bueno, vamos a entrar en detalle, todos tienen la lista en la mano. Es importante que los comprendan, la lista esa se la van a quedar, así que pueden ir tomando notas, pero insisto, es importante que lo entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, si no se entiende algún indicador, me preguntan. Porque después vamos a hablar de estos indicadores todo el tiempo y si no lo entienden, va a ser un diálogo de persona. Creo que voy a avanzar. ¿Por qué tenemos esto acá? No, ahí había propuestas de indicadores cuando podíamos definir algunos, pero no estamos con. Bien. Vamos a ir uno por uno. Vamos a ir uno por uno. Audiencias. ¿Para qué objetivo y qué decisiones puedo tomar en relación al indicador de audiencias? Si yo veo que se toman o no se celebran las audiencias, ¿para qué me puede servir esto? Y para ver por qué no se Por ejemplo, realizan. ¿por qué no se están realizando? ¿Y qué conclusión podría sacar? Igual notificamos bien. Falla la notificación o la gente no entiende. Y viene una abogado y dice, no vine porque acá no entendí que tenía que venir. Y entonces, ¿qué haremos si no entendieron? Modificamos el proveído. Bien, es decir, para gobernar el hecho de que las audiencias se celebren. No existen sistemas orales si no hay audiencias. Está claro que el proceso va a avanzar igual, que no vamos a dejar de abrir la etapa a prueba, pero es un fracaso. Lo ideal sería abrir la etapa a prueba con las partes y los abogados sentados ahí. Es decir, si ustedes me preguntan a mí, yo soy partidario de los códigos que dicen si la parte no viene a la audiencia preliminar, se lo tiene por desistido de la acción y del derecho, y si el demandado no viene, se lo tiene por reconocido los hechos de la demanda, como tiene el código uruguayo. Esto hace que haya un 90 y pico % de celebración, salvo ese 1 o 2% del que está enfermo, internado o de viaje y justifica la inasistencia de antemano. Bien. Cantidad de audiencias por mes, esto es para gobernar el propio trabajo. Al que más le importa esto, ¿a quién es? A ustedes. ¿Cuántas tienen que tomar? Si la van a tomar lunes, martes, miércoles, a primera hora, hasta el mismo día, para organizar su trabajo. La tasa de celebración de audiencias ya hace a la salud del sistema. ¿Cómo obtenemos la tasa de celebración de audiencias? Dividiendo audiencias efectivamente celebradas. ¿Qué quiere decir? Que vino alguien, ¿de acuerdo? Esto es un tema de cómo se va a registrar, porque si uno registra a partir de la existencia de un acto procesal, acta de audiencia preliminar, pero resulta que ese acto procesal adentro dice, siendo tal día, tal hora, llamé, no comparece nadie, por lo tanto habrá prueba, el sistema va a contar eso como audiencia celebrada, y no. Celebrada significa vino gente. Tendríamos que hacer como dos modelos. Claro. Audiencia preliminar. Fracasada y audiencia preliminar celebrada, por decir algo. ¿Es posible esto? ¿Es así en informática? En realidad lo vamos a simplificar teniendo en cuenta si la audiencia se realizó o no.
es más fácil de marcar. Pero con marcando un campo, un check. La audiencia se va a realizar siempre. Como resultado. Claro, vamos a explicarle, tenemos un problema de palabras, que es así. Siempre ese día y esa hora, el juez va a abrir a prueba y va a hacer un acta. El problema es que a lo mejor el acta dice, vinieron tales y cuales, conversamos y llegamos a esta conclusión, o va a decir, no vino nadie, estoy yo solo y decido esto. Entonces siempre va a haber un acta de audiencia. Pero a los fines nuestros de saber si el sistema oral está funcionando, no nos da lo mismo. Pero nosotros vamos a usar un mediador de Dexter, ¿no es cierto? Como ustedes todavía no tienen en el interior un sistema de agendamiento como tienen en Neuquén, que sí tienen un sistema de agendamiento, lo van a poder registrar directamente en el sistema de agendamiento, el resultado de esos. O sea, No, ni siquiera hace falta abrir un modelo. Una cosa es lo que yo dejo registrado como consecuencia de una audiencia y otra cosa es lo que pasó en la audiencia como resultado de lo que pasó. Entonces ustedes van a marcar en un checkbox y ¿qué van a decir las opciones? Definámoslo ahora. ¿Pero en qué sistema está? ¿Ustedes levantan el dato de qué sistema? ¿De El sistema de Dexter? agendamiento que usamos en la aplicación web. Pero Yo no lo sé, no. bueno, por eso lo compramos. ¿Lo comprende en la oficina? Pero no es fácil levantarlo del Dexter. Si en el Dexter nosotros le ponemos audiencia preliminar, fracasada. ¿Por qué se reserva audiencia? No, cuando vos abrís la acta, Pero si el acta ocurre siempre en Dexter. Lo que vos haces, sí, se lo vas a Dexter. Sí, levantar el dato de Dexter. Bueno, para lo cual tiene que haber todas las subvariantes de modelos constitucionales. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, eso es lo que dice ella, que quede un modelo que diga que la audiencia concurrieron las partes con otra que no concurrieron. ¿Qué necesitan? Audiencia con parte, sin parte, pues. Exacto, vos usás audiencia con partes. Generamos un acta que se llame audiencia preliminar Con concurrencia de partes. con partes, audiencia preliminar Fracasada. Dejamos fracasada. Igual el proceso avanza. Y en las dos se genera acta. O sea, audiencia preliminar, ¿con partes o fracasada? Sí, bueno, ponemos otro nombre. Lo que pasa es que fracasada queda como Yo sugiero más simple, para que sirva para la vista de causa, audiencia celebrada, entiéndase que vino alguien, audiencia fracasada, entiéndase que no vino Pero nadie. el acta sí que Yo le Con esa salvedad. Claro. sin concurrencia de partes. No hay Sin suspensión. concurrencia fracasada, no importa, el nombre que sea, pero que responda al indicador. Pero esto es es para medir un dato. ¿no? Es como, claro, es como ustedes En quieran. realidad no ocurrió la audiencia. Sí, Vos pero podés, pero no ocurrió la fracasada audiencia. como que fracasó todo y en realidad No, se depuró no. Fracasó la asistencia. La oralidad. Fracasa la oralidad, porque no tengo con quién hablar. A ver, pero yo lo que creo es que nosotros tenemos que usar dentro del dato que quede extra, que es donde habría que levantarlo, el dato que ustedes lo comprendan en el mismo sentido. O sea, No, a nosotros nos lo va a informar él. Él nos va a informar una planilla con los datos. Entonces, esto pónganse de acuerdo. Y esto sucede lo mismo con la vista de causa. La vista de causa, a veces los jueces, por error, deciden no hacerla ese día. No la voy a hacer porque no tengo la pericia. En ese caso, audiencia no celebrada. Si quieren pongan celebrada, no celebrada, no sé. Pero hay que dejar claro que ese día el juez no conversó con nadie. O no viene nadie. Porque arreglaron y no vino nadie. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? En ese caso no va a haber acta. Igual que bueno, el medio hora tomo mañana. Por eso. Ahí no va a haber acta. Y ese es el Con lo desafío. cual eso, no sé, salvo que el dato, bueno, saber ese dato, ¿no es cierto? ¿Audiencia celebrada o no celebrada? Si celebrada, conciliada. ahora, pero a mí me importa el tema de cómo lo vamos a medir, porque si haya venido gente o no, Mire cómo lo leen. Si nosotros hacemos, a ver, vienen las personas y celebramos la audiencia Cualquiera de las dos. preliminar, y vos después tenés que, Mariela, en la OGA, cargar ese dato, traspasarlo a un sistema, yo lo veo tan Hoy lo hacemos. riesgoso. Hoy lo hacemos. Hoy con cada una de las audiencias que se celebran. ¿Pero para qué? Si lo podés tomar directamente. de la cantidad de audiencias que se Pero agendan, si lo podés medir de extra. En el, Vos me foro levantás la penal, actuación. en el foro penal, que en realidad Infantil lleva unos cuantos años de oralidad, en realidad lo que se busca es registrar en la audiencia si cumplió el objeto procesal. ¿Sí?
Si cumplió o no cumplió, evidentemente. Si cumplió el objeto procesal. Ahora van a ver que de la audiencia va a haber que registrar algún dato más. Sí, obviamente. Pero bueno, a ver. La audiencia genera toda una gestión de esa audiencia, ¿no? Sí. Entonces, en el momento de la celebración, la idea es ver si se cumplió con el objeto procesal o no, Pero, como objetivo. bueno, no es el lenguaje que usamos. Bien, por eso. Acá necesitamos saber, ¿vino alguien? ¿No vino nadie? Esa es la pregunta que te respondo. Para mí la medición es del acto que nosotros mismos tomamos, porque a mí la verdad me parece un doble trabajo y aparte me parece riesgoso el error. Sí. Si yo termino el acta y la chica que está en la obra Puso mal. se confundió, interpretó que el hecho que yo haga acta significa que hubo alguien, Claro. o cualquier situación así, queda un error en la medición. Claro. Me parece que si uno mismo tiene la posibilidad de generar una actuación diferenciada dentro del Dextra, que es lo que nosotros usamos, Conteral lo usa Dextra, nosotros sí. Entonces, si nosotros lo podemos hacer el Dextra y levantamos el dato de Dextra con esa novedad de que ya todos sabemos lo que significa, no le tenemos que pedir a alguien que además comprenda lo que escribimos. Me parece más sencillo. Me parece más sencillo, María. No todos los jueces hacen eso, me parece. Y en el interior tampoco. ¿Qué cosa? Hablo de los jueces del interior. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Esta actuación. No la hacen porque no toman la Pero si audiencia. le estamos hablando de generar la actuación. Claro, nosotros actualmente como hacemos, porque no existe esto de la audiencia preliminar, ponemos audiencias con acuerdo o sin acuerdo. Claro, Si lo está mismo que con hacemos eso, nosotros. esa es la gran ¿Por qué no lo grabamos sin acuerdo? Hacemos celebradas fracasadas. Podemos poner audiencia preliminar con acuerdo o sin acuerdo. Pero ¿no? si además tenemos tres variables, creo, cuatro en el Dextra. Tenemos con acuerdo, sin acuerdo, Con acuerdo parcial. Sí, con acuerdo parcial. Y después audiencia genérica. o Sí, genérica. después audiencia preliminar. Por eso, como Y no la estamos contestamos generando después. a la necesidad de uno, me parece mejor si vamos a crear dentro del Dextra, que es lo que nosotros usamos, las distintas variantes de la medición que Es que necesitan, implica modificar la tabla de datos. Ya, levantamos el dato de ahí. Pero se pueden crear los indicadores Eso es lo nuevos. que se llaman clasificadores estadísticos. Y se pueden agregar. Se pueden agregar. Sí. Entonces, a la actuación audiencia agréguenlas. Ahora, el que va a ser más lío, me parece, mucho más. Claro, si es conciliada, claro, bueno, hay que ver cómo lo arman en la tabla porque puede ser excluyente. Conciliada o no conciliada significa que se celebró. Hay que agregar un clasificador antes que sea no se celebró. Celebrada. Si es no celebrada, se anula todo esto. Y si es celebrada, se permite todo esto. Bueno, avancemos. Claro, celebrada, se habilitan todas estas opciones y bueno, conciliada, no conciliada, conciliada parcialmente. Bueno, pero esto, a ver, es una... A ver, Pero porque es un detalle para ver dónde se provee. No bien, ciertas partes. sí. Y yo, suponete que sea de vista de causa. Sí. Lo mismo vamos a contratamos un proveedor ahí, no, clausura, lo que fuera. Esa es yo esa providencia, si esa audiencia celebrada, va a salir con el formato, si se quiere, de una audiencia. De un acta. O sea, de un acta. En cambio, si no se hace, o sea, por eso te digo, para poder medirlo, yo puedo sacar una provi. O sea, no viene nadie, me voy, Pero tendría que sacar acta de A ver, cualquier actuación dentro del Dextra, le puedo asociar un clasificador estadístico. Eso quiere decir que si hago una probi, pero si esa probi le asocio un clasificador estadístico de audiencia no celebrada, va a sumar como audiencia no celebrada. La idea de elegir un modelo específico es que cuando existe un modelo específico, el clasificador estadístico ya está asociado y automáticamente. Entonces, siempre van a usar acta de audiencia preliminar, acta de audiencia de vista de causa y van a poner el clasificador celebrada, no celebrada y si es celebrada, conciliada. Lo importante acá que tiene que quedar claro es que vamos a asociar este dato a un clasificador estadístico de una actuación dentro del delito. O sea, si todos están de acuerdo en eso, A mí me parece ya que queda es más claro sencillo, de cómo más se va a registrar. directo. Y es obligatorio registrarlo, no te permite avanzar, ¿sí? Y no. Perfecto. Bueno, avancemos, porque esta es la solución técnica. Después, a ver, está claro lo que hay que hacer. La solución técnica, dejémosla, no la vamos a discutir entre todos nosotros. Bien. Pero ¿cómo va a quedar como audiencia preliminar? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Y con el clasificador que haya sido, si se consiguió o no se consiguió, no se consiguió. Pero, ¿Se celebró o no se celebró? ¿cómo está ahora? No, no van a ser celebrada o fracasada o no celebrada. Mi sugerencia,
Mi sugerencia, a ver, acá pueden ocurrir dos cosas, o que la audiencia se celebre, que puede ser conciliada o no conciliada, o que la audiencia no se celebre. O sea, habría que crear un modelo de audiencia que no se celebra y asociarle el clasificador estadístico automáticamente a ese Perdón, modelo. habría un inconveniente, que ellos van a preparar un borrador de ese auto, de esa acta, antes de ir. Y no van a saber en qué modelo armarlo. Porque lo tienen que preparar el día antes, venís ese día con ese modelo ya abierto y te sentás a esperar. Si no he trabajado en Word. Para no tener que trabajar fuera del sistema. La idea sería que sea el mismo acta de audiencia preliminar con proveído de pruebas, acta de vista de causa, el mismo, venga o no venga la gente, así no tiene que trabajar doble. Por ahí no podría ser un modelo que diga audiencia preliminar siempre, venga o no venga las partes. Y después le agregamos como otro clasificador celebrado o no celebrado. Exacto. Pero ya me queda que la audiencia preliminar sumaron tantas y después están en la subespecie. Cuando guardas la actuación, cuando guardas la actuación te modificas. Cuando guardas. Claro, pero me queda ya como audiencia preliminar. Como se no, poder se puede tener que recordarlo. recordarlo. Porque va a ser sí o sí una audiencia preliminar. Vuelve a Aunque se haber celebre o no se pérdida de celebre, va a tener comunicación. Lo que se está proponiendo para que quede claro es que al momento de guardar esa actuación recuerden agregarle como clasificador si se celebró o no se celebró. Y si celebró, si hay acuerdo o no. Tendría que ser. O sea, que agregados Si a se la celebró, si hay acuerdo o no. tener el segundo casillero. Tendríamos entonces las dos actuaciones. En realidad tendría la misma actuación dos clasificadores, audiencia preliminar y audiencia celebrada o no celebrada. Entonces por eso creamos la preliminar y la vista de causa. Claro, sí, exacto. Lo que pasa es que queda explícito que ustedes elijan el correcto. Sí. Buena pauta. Que se puede hacer rápido. ¿Cómo es tu nombre? No podemos. Rodolfo, perdón, vamos a dejar la discusión acá, porque un grupo de 15 personas es completamente inadecuado para operar una resolución técnica específica. Entonces vamos a estar acá sino 14 horas y no vamos a... Está claro lo que tenemos que resolver, lo que te digo que sea forzado eso, que sí o sí tengan que poner si se celebró o no, y si se celebró sí o no, sí o sí el resultado. Pero ya está claro lo que él tiene que hacer, después lo vemos con otra metodología. Bien, y la tasa de celebración de audiencias es audiencias celebradas, en el sentido que hemos dicho ahora, sobre audiencias fijadas. Es decir, el sistema se fija cuántas audiencias se puso fecha y cuántas efectivamente se celebraron. Ningún sistema oral funciona por 100, ¿no? Para que nos den porcentaje. Si se suspende más del 20% de las audiencias, porque colapsa la agenda de los jueces, porque los abogados empiezan a darse cuenta que no es en serio, que las partes lo mismo, entonces ya uno no distingue si esta audiencia se va a celebrar o no, porque cada rato se suspende, porque no viene alguien por X, H, B, y entonces entra en una degradación irreversible. Es decir, hay que tener una alta tasa de celebración de audiencias. Y este es un indicador, si quieren ustedes hacerlo individual, es la duración de las audiencias, sobre todo de las de vista de causa, para llevárselo para sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros le hablamos que el promedio que hemos medido es 28 minutos, que le vamos a dedicar 1 hora en nuestros cálculos, pero si alguien me dice, che, me están llevando 3 horas todas las audiencias, bueno, mirámoslo porque algún problema hay, ¿se entiende? Y de golpe descubrimos que alguien, no sé, digo una estupidez, lee toda la demanda y toda la contestación en la audiencia preliminar y yo le lleva 45 minutos y decimos, bueno, no sería necesario. Es un indicador, digo, para que lleven ustedes para uso personal. Ese no lo vamos a compartir. Segundo grupo de indicadores, los vinculados a la conciliación, que tienen que ver con aumentar la calidad de las resoluciones. ¿Y qué decisión puedo tomar si veo que tengo una baja tasa de conciliación? Hacer una capacitación personal en técnicas de conciliación intraprocesal. O derivar a la oficina de causas conciliables más casos. O preguntarle al juez que concilia más que yo cómo hace. ¿Se entiende? Pero son decisiones prácticas que suceden y que se hacen este tipo de cosas. Hay que distinguir la tasa de conciliación en audiencia de la tasa de conciliación general. Miren en la pizarra, en la pantalla. La tasa de conciliación en audiencia
es una tasa en la cual ponemos audiencias celebradas abajo, ¿no? En las que vino alguien, porque las no celebradas no vamos a considerar nada. Y aquellas en que se concilió, audiencias conciliadas sobre celebradas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener el dato, la audiencia, si se fijó, la contamos como fijada. Si se celebró, la contamos como celebrada. Y si se celebró y concilió, la contamos como conciliada. Esto nos permite ver el desempeño en audiencias. ¿Qué pasa en audiencias? ¿Qué tasa de conciliación tengo en audiencias? Y no es lo mismo la preliminar que la vista de causa. Pero luego tenemos la tasa de conciliación general, que ya no tiene que ver con las audiencias, sino que está en relación a los casos resueltos. Entonces, yo voy a tener una cantidad de casos resueltos, obviamente por conciliación, por sentencia, desistimiento, transacción, sobre casos, perdón, no, que puse mal, casos resueltos va abajo y los conciliados arriba. Por 100, es decir, que del total que resolví en un periodo, obviamente todos estos datos, Rodolfo, son de oralidad, de los procesos de conocimiento que se abran a prueba o se haga audiencia, mejor dicho, que tengan audiencia preliminar a partir del 1 de junio o cuando salga la fecha de la resolución, ¿no? No hay que contar otros casos. Todos los que se resolvieron con esta metodología, ¿cuántos serán conciliados? Si, por ejemplo, resolví 10 y concilié 5, ¿cuál es la tasa de conciliación sobre resuelto? El caso conciliado se anotaría, como no ocurre necesariamente en la audiencia. Todo, transacciones, todos. Sumamos las transacciones. Conciliados quiere decir que se resuelve por acuerdo de partes. Si me apuran, incluyamos hasta los desistimientos. Que hoy para nosotros son las sentencias homologatorias. Claro. Que es lo que no claro, bueno. Pero entonces, cada caso que termina tenemos que saber si es por conciliación, transacción, sentencia o los modos que tengan, y después separar todos los modos que incluimos en la conciliación del total. Esto además es muy importante para que no digan que solo le venimos a traer trabajo, porque esto disminuye la carga de trabajo, ¿de acuerdo? Si se concilia la mitad de los casos, salen del casillero, no hay que producir pruebas, no hay que dictar sentencia, no hay que ejecutarla, caramba. Es algo para brindar cuando se resuelve. Tiempos entre hitos procesales. Los más importantes, vamos a medir, en realidad tenemos que medir 4 hitos, esto es para vos, Rodolfo. Fecha de inicio, fecha de audiencia preliminar, fecha de audiencia de vista de causa y fecha de resolución que pone fin al proceso en primera instancia. Al medir estos 4 hitos podemos hacer todos los juegos que querramos, digamos, medir entre todas las etapas que queramos. Normalmente medimos entre inicio y audiencia preliminar para ver qué parte se les está llevando el acto procesal a cargo de la parte de trabar la litis, que solo depende de la parte, ¿no? Luego, el tiempo que sí gobiernan al máximo los jueces es entre audiencias. Ese es el tiempo clave para controlar. Y el de dictado de sentencia se deriva de la audiencia de vista de causa, no hay mucho margen, no hay tela para cortar. Pero el que más le importa a la gente, ¿cuál es? El total. Inicio a resolución. ¿De acuerdo? Desde la fecha de radicación del expediente en el juzgado, si viene dando vueltas por otros lados, desde la fecha que queda radicado en el juzgado, hasta la sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, satisfacción de usuarios. ¿Qué decisiones puedo tomar si los usuarios cuando salen de la audiencia dicen que no han entendido muy bien lo que se explicó en la audiencia? Tengo que aclarar. Voy a ver la mañana. Pensar qué términos tengo que adecuar. Si no están satisfechos con haber sido oídos, digo, bueno, a lo mejor no le estoy dando el tiempo suficiente al inicio, si quieren expresar lo que pretenden, lo que pasó.
Es decir, esto me indica una conducta. Las encuestas las vamos a hacer, la propuesta es en papel. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, un papel y una lapicera, tac, 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 y caja de zapatos, le hace urna para que lo pongan, anónimo. Y después sí hay que procesarla, les podemos dar una mano con una planillita que tenemos. Yo me he ocupado de medir cuánto tiempo lleva la carga de las encuestas. No lleva más de 40-50 segundos una encuesta en un Excel y después se suma solo. Se podrían hacer, siempre hablábamos, una app para que voten, un link para que voten, un código QR, pero eso nos deja fuera automáticamente a las partes en general, toda la quinta circunscripción. Es decir, es algo muy bonito, mucho más práctico, completamente inaplicable. Por eso yo no lo recomiendo. Si alguien lo quiere hacer, pero tiene el papelito, además hágalo. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan en Mendoza cuando hicieron en la computadora? La gente hace fila para ir a la computadora y hay alguien que lo ayuda a votar, parece que lo están mirando y la gente se quiere ir porque tiene que hacer la fila para votar a la computadora. En este sentido, el lápiz y papel para estas tareas simples por ahora sigue siendo la mejor opción. Nosotros queremos las caritas de colores. Que le el tablero, las caritas de colores. Y en un tope, mirá, bueno, bien, esa me gusta, esa te la tomo. Esa te la tomo. ¿Por qué? Porque es inmediata, porque si no, no se tiene ni que parar a llenar nada, ni y hay en cola. un tótem en la puerta. Exactamente. Entonces, bien, mirá que le han dado vuelta y lo consiguieron. No, es que en Mendoza tienen plata. Sí, claro. Bueno, vamos entonces al detalle. Antes que ustedes puedan poner las metas en esa hoja de cada indicador, que ya más o menos estamos entendiendo, ven del lado de atrás que están las preguntas de respuesta, ¿no? Ahora llegado el momento, las vamos a mirar en detalle. Les quiero contar cómo es la situación a nivel nacional y vamos a comparar con Mendoza para que tengan una referencia. Así cuando fijan las metas, dicen, bueno, si los demás pueden, nosotros también, ¿no? ¿Cómo las fijan? Vamos a nivel nacional. Al 31 de marzo tenemos reportes de 10 jurisdicciones. Hay 4 que, como recién estaban iniciando, todavía no reportaron. Y varias de estas jurisdicciones, como les conté ayer, no está el 100% de los jueces, ¿no? Ni en Buenos Aires, ni en Santa Fe, ni en Córdoba, ni en la Justicia Nacional Civil. Hay algunos jueces, ¿se acuerdan? Es parcial. Ya se han tomado con este mecanismo de oralidad efectiva más de 22.000 audiencias. Que además los jueces vienen y dicen, yo hice muchas más, pero bueno, están en el sistema, no las podemos contar. Así que deben ser muchas más, según nos dice, pero por ahora contamos 22.000. Fíjense. ¿Cómo? Fijadas, celebradas. Muy bien. Acá está todo sintetizado en una sola tablita, ¿no? 16.000 preliminares, la mitad de las vistas de causa. Esto es porque se celebran muchas menos vistas de causa que preliminares. También que hay algunas que todavía no han llegado a tomarse. Primero se toman las preliminares y vienen 3-4 meses después las vistas de causa, ¿no? Pero fíjense que estamos en un 50% de vistas de causa respecto a las preliminares. La tasa de celebración en general es muy buena, 92% de la preliminar que viene alguien y 85% de la vista de causa. Y las metas en las jurisdicciones se han puesto en este rango, entre 80 y 85, entre 85 y 90. Piensen que son todos códigos procesales antiguos, salvo el de Mendoza, que ninguno pone sanciones por inasistencia, lo cual habla de que los abogados se han hecho cargo de que esto es importante y cuando se comunica bien, las audiencias suceden. De cualquier manera, estos números pueden mejorar. Deberían, hasta que no estemos entre 95 y 98, no deberíamos estar tranquilos. En los casos en donde entre la de preliminar surge que la prueba va a ser de la que no es testimonial, nadie va a declarar. Sí. La vista de causa la fijaríamos igual para el alegato. Para el alegato y el cierre del periodo probatorio. Es decir, verle la cara a la gente y fijarle un plazo cierto es fundamental. Es la parte principal, es como la hamburguesa del combo de McDonald's. Digamos, no puede faltar, vos podés tener una hamburguesa un combo sin queso, sin papa, pero no sin hamburguesa. Bien. ¿Cómo ha sido la conciliación? Fíjense qué interesante. De las 14.000 preliminares celebradas, 1.300 se conciliaron. Y de las 7.282 vistas de causa, 756.
un porcentaje mayor de preliminares, de vistas de causa que de preliminares. 1% más, pero que en realidad es el 10% más. ¿Se entiende? Respecto de audiencias conciliadas en vista de causa que en preliminares. Sin embargo, acá tenemos 2.000 conciliadas. El total de conciliadas sobre resueltas es 4.900. Ven que acá se concilian 2.000. ¿Cuándo se conciliaron las otras 2.900? En el medio, fuera de la audiencia. En el medio. Pero gracias a las audiencias. Gracias a que en la preliminar se llevaron los datos de la otra parte, a que vieron que el juez la jueza conocía el tema, gracias a que se depuró la prueba, gracias a que hay una fecha cierta, eso y a que está el tic-tac, 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 tic-tac del reloj corriendo, concilia. Y la tasa de conciliación es espectacular. Yo les confieso que cuando iniciamos mi expectativa era 30%. Y estamos en el 48%. Y se han resuelto 10.000 casos, la mitad prácticamente por conciliación. Esto de nuevo, estamos agregando jurisdicciones de lo más diversas, ¿no? ¿Cuántos juzgados hay más o menos en total? 377. Juzgados que están con... Jueces, sí. Jueces y juzgados, sería. Sí, jueces y juzgados. De 14 jurisdicciones, acá estamos pidiendo 10, que serán 300 jueces. Sí. Sí. Bueno, tiempos entre audiencias. Acá lo tenemos dividido de un modo sofisticado para complicarles la vida. Hasta que se me ocurra algo peor todavía. Hasta que veamos cómo hacerlo más difícil. El tiempo entre audiencias, ¿se acuerdan que dijimos es el que más nos importa? Entre el día 1 y el día 59 se toman el 8% de las audiencias de vista de causa. Entre el día 61 y el día 90 se toma un 18% más. Días corridos, ¿no? Entre el día 91 y el día 120 se toma el grueso, 22%. Y entre el día 121 y el 150 otro 21%. Y hasta 180 días otro 15% y 180 días se nos van a ir algunas más. Este es el mayor problema que tenemos con la oralidad efectiva, que no estamos pudiendo gobernar que la vista de causa se haga y eventualmente, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los jueces, como no viene un testigo, no viene no sé quién, no hacen la vista de causa. Y esto es un tiro en el pie, porque esto termina dándole razón al abogado para decir, posterguemos algo, veamos cómo obstaculizar, para que no se haga la vista de causa y la posterguemos. Hay que hacer la vista de causa y, como pusimos ayer en el protocolo, planificar cómo cerrar eso que queda. Que además muchas veces va a pasar que no va a ser necesario. ¿Se entiende? Muchas veces va a pasar que no va a ser necesario. Bueno, este es el mayor problema que enfrentamos. De cualquier manera, decir que el 70% de los periodos probatorios dura como máximo 150 días, vamos bastante bien, 5 meses estamos hablando, el 70%. Lo importante es traer muchos procesos a estas primeras franjas. Y entre inicio y resolución, acá para complicarlo ya lo hacemos con otras franjas de días. Un año, ¿qué pasa en el primer año? ¿Qué pasa en el segundo año? ¿Qué pasa en el tercer año? ¿Y qué pasa de 3 años o más? El 34%, 3.000 causas se han resuelto en el primer año desde que se iniciaron. Otro 35% en el segundo año. Siendo la mediana, es decir, de los 10.000 casos, el caso 5.000 se resolvió en 498 días corridos, un año, punto 3, que no es lo mismo decimal que meses, así que es un año y 4 meses, ¿no? ¿Están confundidos ya? No. Trato de nuevo a ver si logro confundirlos. Es decir, el 70% dura menos de 2 años. ¿Y el resto, en porcentaje restante, a qué se debe que dure tanto? Esto claramente, como el proyecto lleva menos de 3 años, son los problemas de notificación de la demanda, que están logrando notificar en el año 3, en el año 2, un proceso que empezó en el año 2015 y que como lo notifican ahora y se abre ahora prueba, ¿qué pasa? Entra dentro de la oralidad. Entra dentro de la oralidad, ¿se entiende?
Porque la oralidad no es que empiezan el 1 de junio y la van a aplicar a los procesos que ingresen el 1 de junio, sino lo que se abran a prueba el 1 de junio. Pero entonces, claro, uno arrastra este problema, que es un problema grave de la justicia argentina. ¿Cómo hacemos para notificar las demandas? Veamos qué dicen los usuarios. Estas encuestas son de usuarios. 3.300 usuarios de 10 jurisdicciones y 1.600, la mitad, en vistas de causa. Las preguntas, ustedes las tienen del lado de atrás, es el momento de mirarlas. Tienen ligeras diferencias entre la vista de causa y la preliminar. Por ejemplo, por la duración del proceso le preguntamos solo en la vista de causa. Que esa pregunta la vamos a reformular, por eso la vamos a hacer un poquito más clarita. No porque ya haya terminado el proceso, sino porque el usuario ya sabe cuánto va a tardar. A esa altura debe irse de la audiencia sabiendo cuánto va a tardar. He tenido alguna discusión con algunos jueces que no le querían decir cuánto iba a tardar después de la vista de causa. Porque no, que si no, en provincias que si no pagan un sellado no dictan sentencia y no sé qué. ¿Cómo? Que en cada caso le dirá. Pero no, yo digo, bueno, igual le debe decir, mire, esto si usted paga el aporte, si usted paga el sellado, lo que fuera, yo voy a dictar, claro, a lo mejor los jueces, hipótesis malévola, tardan 6 meses en dictar sentencia, entonces no me quieren decir desde que esté todo listo, voy a tardar 6 meses en dictar sentencia. No es lo habitual ni lo que les conviene, porque ¿cuándo les conviene dictar sentencia? Tenés todo anotado, tenés tus notas, tomen notas. ¿Para qué van a esperar 2 meses y tener que mirar el video? Y mirar el video de nuevo, en vole. Bien. La meta en ambos casos es el 90% que respondan muy bien, más bien. ¿Ven el truco? Sí. Pro Poder Judicial, indubio pro Poder Judicial. No es muy bien, sino muy bien más bien. Y estas son las respuestas. Fíjense qué interesante. La mayor satisfacción es con el trato en la audiencia, 89%, 86%, muy bien. Y la menor es si comprendió lo que le explicaron en la audiencia preliminar, comprendió lo que ocurrió en la audiencia de vista de causa. Porque el momento de explicar es más propio de la preliminar y suceden las cosas en la vista de causa. Pero comprendió igual. Igual no está bueno. No, está bueno. ¿Dónde hay más margen para mejorar? No, es bueno, es bueno. Grado de satisfacción de haber sido escuchado, 80%, 76%, y la menor satisfacción sigue siendo con la duración del proceso. Muy bien lo considera el 70% y bien el 22%. La sociedad contemporánea es mucho más rápida, exigente en materia de tiempo, como lo somos nosotros como usuarios. Pasa que con la justicia estamos acostumbrados, ¿no? Es más, fíjense, grado de satisfacción con la duración, 70%, 22%. Miren ese mismo renglón de esta diapositiva, los abogados. Entré por ahí, voy a contar. No, miren esto, en vez de, vamos atrás. ¿Ven que acá dice 70 los usuarios? ¿Qué dicen los abogados con el plazo de resolución? 13% más, están mucho más satisfechos porque ya los teníamos acostumbrados que no salen nunca las cosas, tenían menos expectativa. ¿Se entiende? De cualquier manera, ¿qué van a decir los abogados de este sistema de oralidad? Acá tenemos un pronóstico. 5.000 abogados encuestados en 10 jurisdicciones, 2.200 acá. 95% muy satisfecho con el trato, 85% satisfecho con los intentos de depuración de la prueba, 83% con los intentos conciliatorios del tribunal. Esto les tiene que servir a ustedes para sentirse legitimados con la depuración de la prueba. Esto es la prueba declarada inadmisible, por no ser pertinente, y los intentos conciliatorios. Y como ven, sumamos muy bien, más bien, y los resultados son espectaculares. Con los abogados está todo arriba del 95%. Bueno, veamos en Mendoza. Mendoza han celebrado una linda cantidad de audiencias. La tasa de celebración es más o menos parecida a la de la media nacional.
la tasa de conciliación es mayor, 1 punto mayor en la audiencia inicial, 2 puntos mayor en la audiencia final, que es bastante, ¿no? Y de las aproximadamente 1000 causas resueltas, 900, 623 conciliadas. Resultado 68%. Y esto toma solo, si miran acá, 1 año de trabajo. Es solo 1 año de trabajo con las causas abiertas a prueba a partir de febrero. Claro, pero la urgencia no lo puede. ¿Algo que decir? ¿Que no está registrada alguna audiencia? Nosotros no la tenemos agregada. No, lo que es importante que sepan de los números es que si ustedes se fijan, la disminución del trabajo del juez es notable. O sea, nos hemos sacado casi 2 tercios de sentencia de encima. 2 tercios de sentencia. A cambio de ponerse firme con hacer las audiencias. Claro. ¿Se entiende? Es la gran ventaja. Y los resultados de las encuestas también son altamente positivos. Los usuarios, la meta se le habían fijado un poco más bajo, tenían miedo de la opinión de los usuarios, pero como ven, son muy buenas y están bastante en línea con la media nacional, ¿no? Estos indicadores, por supuesto, están desagregados por juez. Cada juez tiene sus indicadores individuales cuando hacemos los informes. Y los abogados también están plenamente felices, yo diría que un poco más felices que la media nacional. Un poco más felices que la media nacional. Y solo con el muy bien. Están entusiasmados, los abogados nos han acompañado muchísimo, realmente hay mucho entusiasmo en los abogados. Es más, en abogados grandes que pensábamos que iban a ser... ¿Y hubo resistencia al principio? No, al contrario, yo siempre digo que la primera audiencia inicial que hice, la arreglé. Y la arreglé porque estaba la abogada de la compañía, estaba más chocha que yo, si por poco quería traer una botella de champán para que festejara. No hemos tenido resistencia de los abogados, al contrario, hemos tenido mucho apoyo. Bien. Y piensen que ahí se pasó de 0 a 100, de no hacer ninguna audiencia, hacer la preliminar, la vista de causa, con fecha, todo de 0 a 100. Ustedes ya alguna experiencia han hecho de audiencias, hay algunos ejemplos, así que no va a ser tan doloroso. Bien, esta es la encuesta que va a haber que completar acá también. Entonces, a la salida de la preliminar es una, a la salida de la vista de causa es otra. Bueno, va a estar a cargo de la oficina judicial este apoyo y de procesarla en la encuesta. Como vos tenés un modelo de encuesta ahí. Acá en la mano no, pero tengo todos los documentos con el mismo. Sí, ya lo tiene. Bueno, no nos queda ninguna documento. No. Bueno, dale, uno, tenemos ahí los documentos. No, de hecho, encuesta no le dimos nadie que encuesta. Ah, ¿no le diste nada? Sí, esta no. En la de las ventas sí. ¿Por qué te digo? Porque es importante saber qué juez tomó la audiencia para el juez y la fecha. A los peritos y a los testigos se los encuesta como usuarios, como seres humanos no abogados. Claro, porque hay varias clasificaciones. Abogado es persona no humana o persona humana abogado, pero bueno, no tenemos claro todavía cómo es. Dentro de usuarios estarían todos ellos. Todos los que no son abogados. Todos los que son abogados. Sí. Martín no nos quiere dar, pero eso lo que digo. Acá está, lo digo que se la... ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Dale por favor a los del interior el formulario de la encuesta. Porque ellos quieren otra oficina judicial. Porque tiene un instructivo de cómo tomarla y después se lo mandamos por mail. Bien. Llegó el momento decisivo. Les vamos a proponer que se reúnan solo ustedes, los jueces aquí presentes, se den vuelta en un círculo y discutan las metas de cada indicador. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué tasa de satisfacción esperan que tengan los usuarios para vivir más bien? Respecto a esto último. Respecto a los 12 indicadores. Es completar esta planilla. ¿De acuerdo? ¿En qué cantidad de audiencias tendríamos? La de cantidad de audiencias ya cada uno la tiene. Sí, tenemos el número. Menos cantidad de audiencias, todo lo demás.
de conciliación? Por ejemplo, ¿qué tasa de conciliación esperan tener? Ya han visto lo que pasó a nivel nacional. Perdón. Hay que discutir las políticas públicas, es el modo en que hay que pedir más presupuesto, es el modo en que hay que discutir las reformas legales. Todo esto lo hago para mejorar el resultado para la sociedad. Porque cambiar, porque es lindo, porque es más nuevo, porque es más moderno. Bien, cuando uno usaba la computadora solo de máquina de escribir. Y la verdad es mucho más barato una máquina de escribir que una computadora. Ahora, si uno tiene un sistema informático que agenda, que videograba, que comunica electrónicamente, ahí te rinde. ¿Se entiende? ¿Cada cuánto se renuevan las metas? Porque eso también... Bien, es una muy buena pregunta. A ver, eso depende de un factor totalmente ajeno a vos y a mí, que es el resultado electoral de agosto y octubre, que dependerá si seguimos en el ministerio o no. Y la verdad, es la respuesta verdadera. Mi consejo es que si no estamos aquí, el año que viene hagan un taller, reúnanse, revisen cómo va y que ajusten las metas. Por ahí cada uno en su juzgado lo va a explicar. O, a ver, nosotros los vamos a acompañar hasta el 9 de diciembre. ¿Sí? Hasta el 9 de diciembre estaremos con ustedes, después dependemos del resultado. Y decir la verdad, es decir, ¿qué estoy diciendo algo de malo? A ver, tasa de celebración de audiencia preliminar. 95%. A la mierda, siempre tenerse fe. Es muy alta la meta. Porque nosotros pensamos que hoy, en realidad, tomamos muchas audiencias preliminares. Considerando que además, hoy si no viene alguna de las partes, no la tomamos, entendemos que podemos llegar a la... Que puede llegar. Excelente, me encanta. Vista de causa. 95. Eso, bueno, lo vamos a sacar en los diarios. Porque 95%. Le vamos a contar a los jueces de las demás provincias. 95% contando de que, según las cuentas que hicimos ayer, a vista de causa van a entrar menos casos de los muchos menos. Sí. Entonces, 95% de estas. Bien. Y de las que celebren, ¿qué porcentaje van a conciliar? En la audiencia preliminar, el 8%. Se tiraron abajo. Sí, es la verdad. Es la verdad. Es un dato objetivo. Para mí la más. ¿Y en la vista de causa? 20. Y ahí se fueron a la Con la prueba ya, ¿no? Pero bueno, pongamos 20, pero nadie lo está logrando en el país. Los que más logran es Mendoza, 12%, 13%. Porque no se olviden que además de esto hay una tasa de conciliación que no medimos, que es entre audiencias. Sí. Esa la pusimos en el 35. La completa sería 35. Sí. Pero yo le diría no pongamos 20. 10. Y es que es bastante más que la preliminar, un 20% más. ¿Les parece? Sí. Sí, es mucho, 20%. Sí, después si no Bueno, acá ustedes me digan en meses o en días y vamos a tener que hacer un ajuste porque siempre acá hay un razonamiento que a veces se olvida. De inicio, audiencia preliminar. ¿Cuánto les lleva a los abogados en promedio notificar la demanda? 90 días. Bueno, tengo el borrador a mano. Ahora después vamos a ver. La misma, pero bueno. Entre audiencias, ¿qué tiempo pusieron? 90. Un detalle, para que quedemos claros. En el protocolo pusimos 90 como máximo. Acá sería 90 como promedio. O sea que tenemos menos. Muchas audiencias con menos. No, lo vamos a dejar en 90, pero ¿qué les quiero decir? Para que el promedio de 90, si yo tomo 10 audiencias, tengo que tener 3 o 4 de 60, 70 días, 3 o 4 de 90 días y 3 de 100, 110, 120. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que no estaríamos cumpliendo el plazo máximo de 90 con eso. Pero no importa, sabemos que el plazo de 90 es un objetivo que en algún caso va a haber que diligenciar un oficio en Tucumán, va a haber que tomar un testigo no sé dónde, que sabemos que tardan. Tenemos una flexibilidad. Lo ideal es, si dijéramos el máximo es 90, acá el promedio debería ser inferior, ¿se entiende? El promedio debería ser inferior. Pero como se han puesto un plazo muy cortito de 90 días, lo vamos a dejar así. Y entre inicio y resolución, 410 días.
410 días, es decir, que van a tardar 230 días desde el llamado de autos hasta dictar sentencia. No, en realidad el esquema que estamos pensando es considerando lo que falte. No, pero no hay ninguna consideración, acá es matemática. Sí. 90 más 90, 180. Sí. ¿Qué vas a hacer los siguientes 210 días? Es lo que hablamos, que hacemos un resto de días. ¿Qué vamos a hacer los 210 días? ¿Dónde están esos 210 días? Que para mí eso es más tiempo para notificar la demanda en promedio, ¿no? Sumemos, a ver, mi consejo es, bajemos esos 400 días, pero sumemos días acá. ¿Les parece? Porque ¿cuántos días les va a llevar en promedio desde la audiencia de vista de causa a la sentencia? Nada. 30. ¿Cuánto es el plazo legal? 30 hábiles o corridos. 30 hábiles. Estos son todos corridos, ¿eh? Sí, sí, sí. 30 hábiles sería en corridos 40, 50 corridos. 45 corridos. Entonces, inicio a resolución sería los 90 entre las dos audiencias, los 45 finales y este plazo inicial. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende o no? Sí. A ver, vamos de nuevo. El tiempo total va a estar formado por el tiempo desde que llamás autos para sentencia hasta la sentencia, el tiempo entre las audiencias y el tiempo de inicio a primera audiencia. No es difícil calcular porque hoy en día el mayor tiempo es el que hoy va a ser entre audiencias. Correcto. Eso sí. Pero al principio demora más. Pero bueno, ¿quieren poner acá 180? A ver, ¿cuánto? Para notificar la demanda en promedio. Está bien, está bien. 180 más 90, 270 más 45, 315. ¿Cuántos meses es 315? Porque por el sí. 10 meses y medio. 10 meses. Estamos diciendo que en promedio los casos de conocimiento van a tardar 10 meses. 10 meses y medio. En ese cálculo, 6 más 3 más 1 y medio. 10 meses y medio. 10 meses y medio. Somos gardés. Es buenísimo, no, es un lindo objetivo para comunicar. Hay que cumplirlo después, pero si las cosas salen como estamos planeando, hay otra ventaja que no nos hemos dado cuenta, que se las voy a decir. Muchos casos se van a resolver acá, en el día 60, 70, 80, 90. ¿Por qué? Son los que se concilian. ¿Se entienden? Pocos casos se van a conciliar el día de la vista de causa. La mayoría se concilia antes. Eso te baja el promedio. ¿Se entiende? Eso te juega a favor, porque lo que se consigue a los 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de iniciado. Un día, Martín, vamos a hacer un análisis más fino de duración con sentencia, duración con conciliación. Algo había empezado, pero no. Sí, pero bueno, sí. Martín tiene la base de datos con los 24.000 casos de 10 jurisdicciones distintas. Facilísimo. Sí. No, la verdad que al trabajar con todas las jurisdicciones, con la misma información y la misma manera que nos lo dan, una vez que ya tenés eso, es más fácil. Es más fácil. Igual el plazo ahí de la sentencia es el máximo. Porque Es el máximo, además podés sacarlo. Y aparte los sumarísimos tienen un plazo Más corto. Bien. 10 meses y medio. ¿Les parece? Y satisfacción de usuarios, ¿qué porcentaje? Ah, no lo pusimos. Ah, lo pusimos porque decía. Porque decía ver atrás para que vean las preguntas, pero bueno. ¿Cuántos se animan a poner? Que van a decir muy bien, más bien. Y si hacemos en 10 meses y Hacemos medio, 100%. Yo creo que en el tiempo de duración del proceso va a ser muy difícil lograr una satisfacción plena, porque Al principio vas a lograr más satisfacción, porque no esperan tanto. Igual la meta le pedimos que sea en conjunto, los abogados, a las preguntas de atrás, a todas las preguntas, ¿qué porcentaje van a responder muy bien, más bien? Esta es, sí, la menos, la más un 80. Bajo, vieron que todo le da más. pero ¿a cuál pregunta? ¿A usuario o abogados? No, abogados. Abogados 80. Después podemos ir subiendo. ¿Y usuarios cuánto creen que pueden tener de satisfacción? Lo mismo. También, un 80. Bueno, es el mínimo 80, pero bueno, acá Los se... abogados son más difíciles que los usuarios.
Pero estaban más satisfechos en las A mí encuestas. no me parece que sea más difícil. Lo que a mí me parece es que el usuario, por ejemplo, en la preliminar, puede que quede perdida la persona, ¿no? Hasta que pueda comprender qué es lo que se hace, ¿no? Bien. Bueno, estas metas las vamos a pasar en limpio y las vamos a llevar al superior tribunal para que diga, vamos a aprobar este protocolo para lograr estos resultados. ¿Se entiende? Sí. Como resultados de gestión. Yo quiero hacer una aclaración porque no es la primera vez que me lo preguntan. Estos no son resultados que si alguien está debajo de este mínimo será sancionado. Son resultados máximos para buscar la excelencia e incentivar el desempeño y premiarlos. ¿Se entiende? Son metas de gestión, no mínimos disciplinarios, conductas mínimas que si uno las infringe es sancionado. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Es el mundo de la gestión, de la excelencia del servicio. Bueno, y vamos a terminar entonces ya con esto rápidamente. ¿Cómo vamos a seguir la experiencia? Martín, ¿le has repartido las encuestas a los jueces del interior? Sí. A los jueces del interior se las llevan para poder fotocopiar y usarla. Igual la vamos a mandar al grupo. Ahora después, todavía no lo dije. Habría que centralizar el procesamiento de las encuestas. ¿Cómo podríamos hacer para que todas las encuestas lleguen a las mismas manos, alguien lo procese, lo vuelque en una planilla y nos lo mande? Eso lo llevamos Refresco para hacerle el servicio a la gente del interior. Bueno. Que recopilen todas las encuestas que publican en la urna. Una vez por mes. Y me las remiten acá a la oficina judicial. Bien. ¿Y nuestra interfase para los indicadores quién va a ser, Martín? Mariela. Mariela, vas a juntar los indicadores del sistema y de las encuestas. Que va a trabajar con la gente de planificación, de informarte, pero va a ser. Pero claro, está bueno nosotros hablar con una sola persona y vos te das vuelta y hablas con todo el equipo. Genial. Los indicadores del interior también. Sí, lo va a hacer Sí, porque los va a sacar del sistema. Bien. Recuerden lo que les dijo cuando empezó a hablar. Lo que no está en el sistema no existe. Pero y recuerden lo que profeticé cuando nos reunamos en turno más así, ¿cómo? Yo tomé 20 audiencias. Héctor, ¿por qué decís vos que yo no tomé 20? Ya que ponemos fecha para todo, ponemos fecha para la próxima reunión. Podríamos ponerla. Otra cosa, el sistema, ya sabemos que lo va a sacar después del tribunal, ¿a partir de cuándo va a ser aplicable? El 1 de junio. Al 1 de junio ya está. 1 de junio, es decir, dentro de 10 días. Sí, de acá Las nomás. veces que entré y salí fui a hablar con cada uno de los vocales, te expliqué todo. 1 de junio, entonces. Estuve toda la mañana lobeando. 1 de junio. ¿Yo lo voy a hacer así en público o tengo que hablar también como sola? Para pedirte qué es lo que a mí me parece. Esto estamos todos entusiasmados. Aprovechemos la Mira cómo venimos de la siguiente diapositiva hacia esto. Mira cómo todo el mundo se va pensando. Me parece que hay que, o sea, nos tiene que ayudar. Es lo único que no tiene sentido. No, lo que pasa es que hasta que empiece a funcionar, viste la audiencia y todo va a ser un montón de tiempo, viendo en práctica, se hace siempre hablado. Entonces iremos considerando las cuestiones particulares. Sí, claro. Pero eso descontado. Lo importante es poner un plazo de implementación próximo. Primero, porque todo va a empezar a suceder, y lo estuvimos hablando con Néstor, especificarlo. Claro, imagínense, entra el 1 de junio. Las causas que se hablan a prueba a partir del 1 de junio van a dictar la providencia que preparamos hoy, citando a la audiencia preliminar. ¿Para qué fecha la van a citar el 1 de junio? Y además es 2 de junio primordial, creo. O 3. 3 de junio la vas a fijar para 10 días hábiles. La vas a fijar para el 16 de junio. Y el 16 de junio, vamos a suponer que es todo rapidísimo, vas a fijar la vista de causa para después de la feria. ¿Se entiende? En agosto. Entonces ya que esto entra en vigencia gradual, forzosamente. Además, ¿cuántas causas vas a abrir a prueba por semana?
No, además tener la diferencia de los sumarios y los ordinarios. En los sumarios Es rápido, claro. En los otros ya vas a tener sin querer un mes. En los ordinarios ya tenés más plazo hasta que te ofrezcan la prueba. Es decir, la gradualidad la pone el código procesal. Y es más, mi consejo, escuchen, mi consejo es, si pueden, no lo repitan esto, vamos a pagar la grabación, no abran la prueba nada hasta el 1 de junio. Bien, les pido, estamos terminando ya, ¿cómo sí? Yo la hago atrasar, pero... La culpa era tuya. Miren justo lo que decía la siguiente diapositiva, cómo seguimos. Definir fecha de inicio. Era justo lo que preguntaron, era lo que se hablaba. Para seguir la experiencia, les proponemos armar un grupo de mails con los jueces, que acá estamos circulando una lista para poner los correos que leen los jueces, y estar comunicados a través de eso. Les vamos a mandar las metas pasadas en limpio, el protocolo pasado en limpio, bueno, eso ya se lo dejamos en los proveídos pasados en limpio, así todos lo reciben y lo tienen en Word para poder usarlo dentro de 10 días. ¿Se entiende? Lo vamos a usar de herramienta de comunicación. Van a decir, hoy concilié la primera audiencia, hoy conciliaron las partes, vamos a comentar experiencias. El protocolo, como decía recién Soledad, va a ser aprobado en los próximos días. Y acá les quiero... Esto está mal lo que dice acá, porque lo vamos a actualizar. Esto es una invitación que voy a gastar un minuto nada más. A los que les interese las políticas públicas en materia de justicia civil, estamos trabajando en www.justicia2020.gov.ar, pero no en el eje de gestión, sino en el eje civil, un plan a 12 años de qué hacer para llegar al 2030 con una justicia civil que hemos descrito ahí, bella, rápida, eficaz, prestigiosa, etcétera, ¿no? Y estamos discutiendo 6 o 7 líneas de trabajo a desarrollar en los próximos 12 años. El que quiera entrar, hay que inscribirse, es una estupidez, dice regístrese aquí, dirección de correo electrónico, nombre, apellido. Yo soy el coordinador de ese grupo y contesto todos los aportes y estamos discutiendo en este momento justamente estas propuestas para los próximos 12 años. No porque creamos que vamos a estar los 12 años, sino para dejarlo como instrumento al que venga, o discutirlo, o tener una hoja de ruta y no estar siempre inventando la rueda y empezando de cero, ¿no? Bien. ¿Y qué vamos a hacer? A 3 meses vamos a hacer el primer informe, es decir, junio, julio, agosto, vamos a hacer vamos a ir recogiendo la información los 3 meses, pero les vamos a mandar el primer informecito, ese con el que van a decir por qué Héctor dice que yo tomé 2 audiencias y tomé 20. Lo vamos a hacer a fin de agosto, así que para septiembre, octubre podríamos organizar la reunión de seguimiento. ¿Podemos hacerlo después por mail, Carla? Así digo que tenga. Anotemos un poco y vamos a hacer una jornada de este estilo con todos los datos sobre la mesa y toda la experiencia. Si realmente qué ha pasado, qué no ha pasado, qué hay para ajustar, qué mejorar en los proveídos, a lo mejor alguien está usando un proveído que le da más resultado, etcétera. Bueno, tener esa reunión de seguimiento. Esa reunión de seguimiento yo propongo hacerla a la hora de corte, ¿no? A la hora no hay que reformular las audiencias, no. Es cierto, ese es el problema que tenemos, hay que hacerlo con mucho tiempo y a la tarde. Sí. Pero bueno, organicémonos después, además si lo ponemos con mucho tiempo, nadie ponga audiencia ese día, a la mañana, se llena la tiempo. Pero sí, es el problema que tenemos. Un aplauso para ustedes. Bueno, excelente, la verdad. La verdad, yo destaco, y ustedes lo han hecho, esta capacidad nueva que están teniendo los jueces de trabajar en conjunto. Bueno, ustedes ya vienen con la oficina judicial, el colegio de jueces. No es común, hace unos años uno se reunía con los jueces y no venía ningún juez, o venían los jueces y los jueces no hablaban. Yo creo que se está logrando una dinámica de trabajo conjunto, porque eso es poner metas. Esto es difícil para cualquier equipo de trabajo, no es algo sencillo, así que la verdad lo que hemos logrado me parece muy significativo. Así que bueno, esperemos ahora que nos acompañen los resultados. Bueno, Soledad. Bueno, Héctor, particularmente en nombre del tribunal, lo que hicimos toda la mañana fue justamente tratando de
de generar las posibilidades para que prontamente pueda ser aprobada esta propuesta de implementación. Bueno, yo agradezco a las dos juezas, me encantó la calidez, la sencillez, además de la solvencia y la sinceridad, que eso se valora mucho porque, bueno, en estos desafíos es más importante los contra que los pro para poder estar alertados, sabiendo las dificultades y, bueno, la verdad que les agradezco un montón. Estamos todos en realidad en línea, estuvimos trabajando estos 2 días y, bueno, también a Héctor y a Martín, que, bueno, tengo la suerte de conocerlos y no es la primera vez que bueno, los escucho y cada vez me convenzo más que este es el camino. Nosotros desde el tribunal están todas las condiciones dadas. Recién lo que preguntabas vos, Alejandra, que nos veíamos un poco, pero la verdad es que, hablando ahora en serio, soy consciente de lo que esto implica. Los cambios asustan, sobre todo si uno tampoco lo venía pensando, que se son otros temas, como que bueno, fui a Neuquén, me tiraron un balde de agua fría, vuelvo y ahora bueno, vamos a estar nosotros calentándole el agua con tecito. Claro. Todo lo que nosotros veníamos una charla de realidad, no pensábamos que ya empezaba el civil. Está a propósito. Poca teoría y mucha práctica. Claro. Sí que tienen todo, o sea, el tribunal tiene Carla Pandolfi, que está también sumada al grupo, yo que estoy tratando de ir siguiendo hoy en la medida que pude todo, porque obviamente tuve que ir a firmar un montón de veces, pero la verdad que queremos que el colegio de jueces, los jueces y las juezas del interior, la oficina judicial, empecemos a trabajar, calculo, y yo, por lo menos lo que yo creo y lo que he visto estos 2 días, ustedes son los que mejor están en la situación de analizar y saber la posibilidad. Yo creo, por lo que vi, que es posible. Homogéneamente vi mucha solvencia, preparación, actitud, capacidad y sobre todo compromiso. Eso es por lo menos lo que estuvimos observando. Yo hice un informe también para elevar al tribunal que los estuve observando, no tipo otra sorpresa, evaluación, no, otra sorpresa, sino que destaco generalizadamente el compromiso que tienen para poder llevar adelante este proyecto, que realmente hoy vimos una de las metas es justamente analizar la satisfacción del usuario y la usuaria. Eso es una novedad, más allá de que por ahí en algunos lugares se venía implementando, no como política, sino por ahí como una acción particular de algún juez. Queremos hacer hincapié también porque estuvimos reunidos recién con esto, yo ya les adelanté todos los documentos, ya tienen todo, y esto se va a tratar en el acuerdo que viene, se va a aprobar, se va a protocolizar el protocolo que ustedes aprobaron para la gestión de la prueba en los procesos de conocimiento, y después el tribunal lo que va a hacer es institucionalmente, va a llevar adelante todas las reuniones que sean necesarias para ir trabajando con los colegios de abogados. Esto es importante que ustedes entiendan que ustedes no van a estar al frente de un cambio diciendo no, porque ustedes no van a tener que resistir ni las quejas, más allá del cara a cara que en algún punto se va a producir porque somos una ciudad chica, pero el tribunal es quien va a asumir de alguna forma todos los problemas que surjan y la comunicación, que eso es fundamental. Esto es una política pública del tribunal, es un proyecto del tribunal y es muy importante que en esto estemos todos agarrados de la mano y así no nos caemos a agarrar. Soledad, pongo a disposición los resultados nacionales, esto que yo les mostré, hay un informe de 15 a 20 páginas, todo lo que números que ayuda. todo necesito que sea subido a... Y nosotros con Silvana lo que queríamos ofrecerles es mail y WhatsApp para las dudas puntuales cuando empiecen, que a veces, alguna vez te pasó tal cosa, entonces en 2 minutos uno se la resuelve y le dice para que le pregunte a alguno de acá si le pasó alguna vez. Eso es una herramienta muy útil para el día a día. Incluso entre ustedes por ahí no tienen un WhatsApp, nosotros hicimos un WhatsApp de nosotros jueces hicimos para comunicar, me pasó esto, ¿cómo lo resolverías? Bueno, nosotros pensándolo es importante, pensarlo entre todos. Una pregunta, ustedes pasaron una etapa de transición antes que se reformara el código. Durante esa etapa de transición, ¿no algún planteo de igualdad? No, nada, jamás. Es más, yo te voy a decir algo que no lo grabes y vos no me escuchaste. Para mí era mucho mejor código viejo y protocolo que hoy código nuevo.
O sea, no tuvimos ningún planteo, no tuvimos nulidades. A nivel nacional hay 5 planteos que llegaron a segunda instancia, los 5 rechazados. ¿Planteos de qué? De inconstitucionalidad, que la oralidad violaba el debido proceso, al revés, la oralidad garantiza el debido proceso, amplía los derechos. Es decir, si quieren tenemos los antecedentes de cámaras, alguna vez suceden, uno de Formosa, 2 de Claro, y todos los códigos procesales lo apoyan, tienen todos los principios que apoyan la oralidad. 22.000 casos ya se han tramitado así, con una mano alcanza, no me acuerdo, son 3 o 5, demuestra que claramente no hay objeciones. Y todos códigos, es decir, el caso de Mendoza con el código actual es una cosa, pero es el único caso. Y ojo con las reformas procesales a futuro que ajusten a esta dinámica en el futuro, pero es una muy buena, esto te pavimenta el camino de la reforma procesal. Así que gracias Héctor y Martín, bueno, gracias a las colegas de Mendoza, gracias Carla, que es como la productora ejecutiva silenciosa, que generó esto y dijo el lunes tenemos que tener todo listo porque estábamos en Villa, así que, pero sobre todo gracias a ustedes que, bueno, son los protagonistas de este cambio. Siempre, yo digo, salir de la zona de confort es complicado, pero hay que animarse y yo creo que los cambios siempre que justamente estén las condiciones dadas, siempre son positivos y creo que lo que sale como balance de esta reunión es que sabemos lo que hay que cambiar. O sea, eso es lo que yo vi permanentemente del intercambio de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias porque fueron 2 días muy intensos y yo en lo particular me quedo muy conforme y muy agradecida. Esperamos la sesión.